Uno de los patrones que he detectado en la mayoría de personas que realmente tienen éxito con su marca personal a través de la cual venden consultorías, venden coaching, venden infoproductos, es que tienen un canal de YouTube rentable, pero un canal de YouTube que atrae clientes y no curiosos. Y bueno, es precisamente ese el tema que vamos a tocar hoy, ya que tenemos la oportunidad de entrevistar a Daniel. Daniel tiene su comunidad en donde él enseña a otros a crear canales de YouTube altamente rentables, es decir, a convertir YouTube en un embudo de venta. Entonces, si quieres aprender en esta, básicamente, masterclass que vamos de 0 a 100 y Daniel lo va a desvelar básicamente todo su sistema. No te pierdas este primer episodio porque yo creo que te puede aportar muchísimo valor. Vamos directamente a la entrevista. Daniel, ¿cuál fue ese momento que te hizo entender a ti que YouTube no iba de visitas, de ganar dinero con AdSense, sino de ofertas, es decir, de monetizar tu conocimiento o de vender productos y servicios? Yo creo que fue el día que recibí un correo a los pocos meses de haber sacado mi canal de YouTube, teniendo pocos, creo que no ha llegado ni a 1000 suscriptores, y recibí un correo de alguien pidiéndome ayuda, dispuesto a pagar. El correo literalmente decía: hey Daniel, quiero una asesoría tuya, ¿cuánto cobras? En ese momento yo hablaba de trabajo remoto y le respondí a la persona $100 y la persona dijo: listo, ¿dónde te pago? Y yo dije, bueno, págame acá, y me pagó y tuvimos la llamada. Y fue como, wow, $100 por una llamada donde estoy compartiendo mi conocimiento y tengo poquitos suscriptores, tengo poquitas vistas. Esto puede funcionar para emprender y para vender mi conocimiento. Pero inicialmente tú cuando arrancas tu canal de YouTube no lo hiciste precisamente para monetizarlo por esa vía. ¿Por dónde, o sea, cuál era tu objetivo cuando arrancaste con tu canal de YouTube? Mi objetivo cuando arranqué con mi canal era un poco vago y amplio. Yo había tenido un canal de YouTube a los 18 años. Yo siempre fui muy consumidor de YouTube. Es mi plataforma favorita. Siempre lo ha sido. Tuve ese canal, lo borré por pena y siempre dije, quiero volver a tener un canal. Quiero volver a tener un canal. 12 años después lo volví a abrir. Y lo volví a abrir pensando, lo voy a usar esta vez para emprender en serio. Pero yo en ese momento no sabía ni cómo se emprendía, ni en qué constaba emprender, ni cómo funcionaba YouTube, ni nada. O sea, fue como sencillamente comencé con la meta de usarlo como mi emprendimiento, como una fuente de, como mi forma de separar mis ingresos del tiempo. También en ese momento yo estaba leyendo mucho a Naval Ravikant, que es un inversionista gringo que habla del tema de crear marca personal y todo eso. Y él decía que poner tu rostro, poner el rostro de uno en el producto, o sea, adquirir responsabilidad, es una forma muy buena de generar riqueza. Entonces dije, voy a comenzar mi marca en YouTube para hacer eso de alguna forma. No tenía ni idea cómo, pero así comencé. Mm. Y ahora que habla de marca, tú ya tienes, vamos a decir, una marca consolidada, un canal consolidado, más de 100.000 suscriptores, ¿no? Que no es fácil llegar ahí y demás. Digamos que tú también monetizas por medio de AdSense, ¿no? No es tu objetivo, pero monetizas por medio de AdSense. Digamos que podrías sacar incluso un sueldo por ahí, ¿no? Ahora si quieres nos cuentas más o menos. Pero si tú perdieras todo ese ingreso de AdSense, ¿cómo harías tú ahora mismo para llegar a los 10.000 al mes? Pues es que el ingreso de AdSense nunca ha representado como una cantidad muy grande para mí. Los meses que mejor me ha ido con el AdSense han sido $1,500 por ahí. En promedio me entra mucho menos que eso. Entonces yo casi que ni cuento con eso. A veces me llega la consignación de AdSense y es como, ah, bueno, chévere, pero como que ni siquiera pienso en el AdSense. Eh, es muy difícil llegar a $10,000 al mes a punta de vistas. Para los que no sepan, AdSense es como paga YouTube. Es el programa de partners de YouTube y paga por cada 1,000 vistas, paga cierta cantidad dependiendo de la región de donde estén los espectadores y dependiendo de la temática de la que uno hable. Entonces, si uno habla de dinero o cosas así, suelen pagar más porque la gente que pone publicidad, que habla de dinero, por decirlo así, no sé, algún producto de dinero, algo así por el estilo, pues lo van a poner en canales que hablen, en videos que hablen de temas de dinero y esas personas pagan más, es más competido. Entonces las personas les pagan un poco más. Pero así, uno hable de dinero y de las cosas más rentables, no es tan fácil llegar a $10,000 al mes, sobre todo en Latinoamérica. Es muy complicado porque el CPM, el costo por mil de lo que pagan las personas que ponen anuncios en YouTube es muy bajo comparado con, por ejemplo, otras regiones como Estados Unidos, que es como
3 a 5 veces más lo que puede llegar a ganar un youtuber a punta de AdSense. Entonces, volviendo a la pregunta, pues el AdSense no influye mucho en que yo gane $10,000 al mes, lo que influye es mi negocio. Entonces, si pierdo mi ingreso de AdSense, casi que ni lo noto. Claro. Entonces, aquí lo hilo con esta pregunta que te hacía es, bueno, entonces tú qué le dirías a una persona que está empezando su camino en emprendimiento y está viendo YouTube como una oportunidad para, bueno, pues crear su marca personal y demás, pero a lo mejor lo está orientando por el camino que no es, ¿no? Entonces, él estará pensando ahora, oye, yo veo que la gente gana dinero por YouTube, pero realmente no entiende muy bien cómo. Entonces, ¿cómo esa persona que a lo mejor quiere llegar a esa cifra, ¿no? Que a lo mejor está como demasiado prostituida, por decirlo así, pero muchas personas les llama la atención esta cifra de los 10,000 al mes, ¿no? ¿Cómo harías tú entonces ahora mismo si tuvieras que orientar a una persona que está empezando para decirle realmente, oye, el camino más directo por medio de YouTube para llegar a esos 10,000 al mes es este? ¿Cuál sería eso? Pues depende un poco de la persona. Depende si esa persona tiene conocimiento específico, tiene conocimiento de valor que puede compartir. Si es así, yo les recomiendo que hagan un canal educativo donde puedan compartir ese conocimiento de valor, que muestren su rostro, que creen un servicio o un producto que le puedan vender a su audiencia, que no dependan de las vistas. De esa forma pueden crear un canal que con pocos miles de vistas por video tiene un negocio hiper rentable que factura muchísimo. Esa es la mejor forma. Es obligatorio mostrar el rostro porque nadie le va a comprar una mentoría, un curso a un canal que no está mostrando su rostro, o puede que lo compren, pero muy pocos. Y tiene que ser un conocimiento específico, un conocimiento valioso. Ahora, si es una persona que, digamos, un jovencito, adolescente, que a veces llegan y me preguntan cómo hago, yo le diría que en vez de ponerse a hacer un canal de YouTube, o puede hacer un canal de YouTube como para aprender cómo hacer miniaturas, compartiendo su historia, pero al tiempo yo les diría, vayan, aprendan una habilidad en demanda, trabajen para alguien que sepa hacer eso que a ustedes les gusta, busquen eso que les apasione, trabajen para alguien que lo está haciendo, vayan aprendiendo y ya cuando tengan algo que compartir de valor, cuando hayan tenido una transformación potente, digamos que, no sé, se volvieron closers de venta y cerraron ya $100,000, o no sé, trabajan en una empresa y se volvieron unos duros en algo muy específico de marketing ahí ya tienen algo que compartir y ahí pueden crear un canal. Lo que no les aconsejaría es comenzar haciendo lo típico que hace todo el mundo, que es un canal faceless o algo así por el estilo. Eso no lo aconsejaría. Comiencen mostrando su rostro y compartiendo su camino al tiempo que en el mundo real están aprendiendo habilidades potentes. Y luego compartan cuando ya hayan tenido una transformación. Y si en este caso fuera un experto, fuera una persona que ya tiene conocimientos, vamos a hablar de, digamos, ahora tú estás aquí en España también, te darás cuenta cómo el tema de la fiscalidad aquí en España es complicado. Imaginemos un abogado experto en fiscalidad que venda sus servicios, pero que se esté dando cuenta de que, oye, puedo llegar a más gente, puedo aprovechar este canal, ¿no? Que es un canal más de comunicación con tu cliente ideal para monetizar. ¿Tú cómo orientarías a esta persona para que, bueno, pues lo convirtiera precisamente en eso? Pues ya con esa persona es bastante más fácil. Es simplemente mostrarle cómo usar YouTube, cómo usar YouTube bien. Entonces yo le mostraría cómo se crean buenas miniaturas, cómo se hace investigación de mercado para ver qué empaques están funcionando bien, empaques son títulos y miniaturas. Luego cómo crear buenos ganchos y cómo hacer videos que retengan a las personas. Todo eso compartiendo su conocimiento específico para atraer clientes. Y de hecho eso es algo que es como en inglés se dice low hanging fruit, como una fruta que está a punto de, que está ahí abajito para ser cogida, pero que la gente no la coge, que está ahí, es como una oportunidad desperdiciada que mucha gente no ha visto, que sencillamente creen su canal de YouTube y comienzan a compartir esa información y van a ver la cantidad de clientes que les llegan. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con unos abogados tributaristas colombianos, preguntándoles sobre temas tributarios. Y ellos me preguntaban qué hacía y luego al final la conversación se volvió como, hey, eso está buenísimo, yo podría de pronto hacer eso. Y yo les decía, por supuesto, ¿cómo les llegan clientes ahorita? Y sobre todo les llegan clientes de voz a voz y ya está, era lo máximo que hacían.
Ni siquiera estaban usando anuncios, pero a punta del bozados no les iba mal. Pero imagínense si esa persona crea una marca personal, crea un canal de YouTube y comienza a traer clientes de forma orgánica y el negocio explota una locura. Ya tiene casos de éxito, ya tiene la oferta, ya sabe cuál es su nicho, su avatar, ya sabe cuáles son los problemas de esas personas. Tiene un montón de ideas de videos ya que puede crear basados en los problemas de esas personas. Es cuestión de mostrarse y dejar que el algoritmo muestre ese contenido a las personas correctas y crecer el negocio así. Lo primordial en ese caso es saber usar YouTube bien. Claro, yo creo que, claro, hay demasiados problemas y la gente no está aprovechando, los profesionales no están aprovechando esta vía de comunicación porque no saben cómo funciona, ¿no? Entonces aquí va la pregunta, Daniel, porque tú al final terminaste llegando aquí, tú tuviste un camino, ¿no? Es decir, tú tuviste ciertos sacrificios que hacer, no fue nada fácil, digo yo, crear una marca de más de 100.000 seguidores en YouTube, porque no estamos hablando de Instagram. Instagram es una plataforma bastante más viral, TikTok es una plataforma bastante más viral. Sin embargo, llegar a 100.000 suscriptores en YouTube y sobre todo en un nicho en donde enseñas a otros a ganar dinero, y en este caso por medio de YouTube, ¿no? Que es donde estás tú ahora. ¿Qué sacrificios, esto es una pregunta un poquito más personal, hiciste para que, bueno, esto te funcionara? Sí, pues sacrificios varios. Yo cuando comencé YouTube tenía trabajo remoto y tenía clientes freelance. Entonces yo ya de por sí estaba trabajando de lunes a domingo prácticamente. Desde finales del 2019 me puse a trabajar remoto y siempre tenía un trabajo fijo remoto y clientes además. Entonces cuando decidí sacar mi canal de YouTube, pensé que iba a ser mucho más fácil. Pensé que, bueno, hago un video a la semana, eso me toma un par de horas a la semana. No, eso me toma como mínimo además que yo estaba editando al principio mis propios videos, me tomaba mínimo unas 8 horas a la semana terminar un video de YouTube. Entonces dije, voy a tener que sacrificar algunas cosas. Y lo primero que sacrifiqué fueron los fines de semana. Dejé de tener fines de semana en esencia. Comencé de lunes a domingo a trabajar sin parar. Y lo siguiente que tuve que sacrificar era el único hobby que tenía en ese momento, que era jugar videojuegos, que es de hecho mi hobby favorito. Me encanta jugar videojuegos. También me gusta ir al gimnasio, pero eso no lo veo como hobby, eso lo veo como salud y eso pues no lo voy a sacrificar. Pero dejé de jugar videojuegos en esencia como durante 2 años paré de jugar videojuegos del todo para poder tener tiempo y poder sacar mi canal de YouTube. Y lo máximo que pude sacar era una hora al día. Una hora al día fue lo que logré como exprimir a punta de esos sacrificios. Y a punta de una hora al día logré sacar mi canal de YouTube. ¿Una hora al día? Fíjate Sí. que la pregunta que te hice ahora, que es como más personal, tiene todo el sentido que te la haya hecho justamente aquí cuando estamos hablándole a esta persona quizá profesional, ¿no? Que ya está solucionando un problema ahí fuera, pero que no está viendo que YouTube, en este caso, es una vía de monetización para su negocio y no para ganar por vistas, ¿no? Entonces, yo aquí lo que te estaba preguntando a ti es, ¿qué sacrificios tuviste que hacer? Porque esta persona ahora mismo la objeción que está teniendo es, claro, sí, yo veo que YouTube puede ser una buena herramienta, pero yo no me animo a hacerlo porque al final voy a gastar mucho tiempo aprendiendo sobre ella y demás, ¿no? ¿Tuviste formaciones? ¿Tú te formaste? O sea, ¿cómo fue ese camino tuyo? Yo creo que eso puede ser bastante importante o interesante para estas personas. Sí, yo me formé desde el día uno, literalmente desde antes de sacar mi canal de YouTube, compré una formación porque yo venía de un proceso de unos 3 años donde había renunciado a mi trabajo y a punta de formaciones en Internet, escalé profesionalmente de una forma absurda. Lo más reciente que había hecho antes de sacar mi canal de YouTube es que quise volverme copywriter, que es escritura de ventas, y copywriter en inglés. Entonces me compré una formación que era un evento en vivo que incluía acceso a un mes a una comunidad que me costó como $1,500 en esa época. Y incluía acceso a un evento en vivo en Arizona. Y yo fui a ese evento y pues yo no tenía, o sea, pues fue bastante de mis ahorros que me gasté en ese momento para ir a ese evento. Y cuando llegué a Arizona, llegué convertido en un copywriter con clientes. Eso se me hizo una locura. Me unté de todo el ámbito del copywriter. Literalmente, accidentalmente, terminé sentado en un restaurante comiendo con los copywriters más top que habían ido a ese evento. Uno de ellos era mega famoso y yo no tenía ni idea de quién era. Que luego la gente me decía, tú estabas hablando con ese tipo, ese es Dan no sé quién.
ese man es el copywriter más top, y yo estoy hablando con él así súper relajado, le mostré cómo copy que yo había escrito, me dio sus consejos, y yo no tenía ni idea quién era él. Entonces fue increíble y regresé vuelto un copywriter y con clientes. Entonces yo ya tenía la mentalidad de, si encuentro la formación correcta, eso me ahorra tiempo, acelera mi proceso y no es un gasto, sino una inversión. Entonces, cuando yo comencé YouTube, yo tenía esa mentalidad. Y había un youtuber que yo seguía desde hace un tiempo, que se llama Ali Abdal, que es un youtuber de habla inglesa súper famoso. Y él tenía una formación de YouTube, costaba $1,500 también, y dije, bueno, vamos a hacerlo. Esto me va a acelerar y me va a obligar también el acto de invertir dinero, va a hacer que por lo menos suba mis videos de YouTube, o si no lo va a ver sí, como un desperdicio. Entonces comencé así, y Ali Abdal me enseñó cosas muy buenas, sobre todo el tema de pensar primero en los empaques también. Fue una muy buena formación, y ahí esa formación me dio con el primer empujoncito de mi canal. Fue muy buena, aunque no se enfocaban tanto en negocios, eso era lo malo. No me enseñaban, no, o sea, era enfocado en vistas, y muchas personas que hicieron esa formación conmigo, personas de España, de Latinoamérica, de todo el mundo había, que les fue muy bien, que tenían sus canales de 1,000 vistas al mes. Muchos de ellos terminaban abandonando sus canales después de tener 100,000 suscriptores, porque se quemaban, porque no tenían un negocio, estaban dependiendo de las vistas. En cambio, yo me fui por el ámbito de crear mi negocio, cosa que no enseñaba Ali Abdal, pero yo lo comencé a aprender por mi cuenta. Y teniendo muchas menos vistas que ellos, comencé a facturar bastante más sin necesidad de quemarme creando contenido todo el tiempo. Entonces, sí, las formaciones son, o sea, para mí yo siempre invierto en una formación si creo en ella, 100% de una. O Sí. sea, si sé que es lo mío, lo compro de una vez. Sí, las formaciones son brutales al final porque son, o sea, estás invirtiendo en ti, ¿no? Entonces, yo creo que el activo más valioso que tenemos, aparte de nuestro tiempo, es también invertir en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos invirtiendo es en un conocimiento, estamos invirtiendo en un guía, en una persona que al final está en el sitio donde tú quieres estar. Y si esa persona sabe algo y esa persona está ganando a lo mejor cierta cantidad de dinero que tú quieres llegar a ello, entonces lo ideal es, en lugar de tú buscar la manera de saberlo por tu cuenta, oye, le pago a esa persona que está vendiendo una formación, que ha escrito un libro, etcétera, etcétera, y con ese conocimiento, pues entonces yo empiezo a aplicarlo, ¿no? Entonces al final estás acortando el camino. Yo creo que es una manera como muy inteligente. La gente es como muy reacia a pagar formaciones, pero los que estamos metidos en esto sabemos que invertimos muchísimo en formación, y de hecho, yo no sé tú, pero yo tengo un presupuesto para formaciones todos los años, ¿no? Y de hecho, este año me he pasado. Este año me he pasado porque al final, bueno, hemos empezado a crecer, hemos empezado a tener, bueno, pues cierto match con el mercado, y nos hemos dado cuenta de que surgían más problemas, ¿no? Como en el tema de entrega del servicio y una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, al final te ves obligado a invertir en formación para mejorar tus procesos y para poder crecer, y eso al final te hace crecer más, ¿no? Pero bueno, aquí te quería hacer una pregunta, sobre todo como muy dirigida a, otra vez, ese dueño de negocio que no sabe transmitir, porque fíjate que cuando tú sales de la universidad, por ejemplo, ahora tú, por ejemplo, estudiaste una carrera, ¿no? Entonces tú sales de esa carrera y a ti no te explican cómo venderte, ¿no? Te explican cómo ser empleado, cómo ir a llevar un currículum y a qué empresas puedes trabajar. Pero si tú ya tienes un negocio, volviendo al ejemplo del abogado, por ejemplo, ¿cómo le explicas tú a estas personas el tema del nicho, el tema de cómo completas esa oración de ayudo a cliente con X problema a transformar por medio de sin hacer esto y esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste tú al final a esa conclusión? Bueno, a esas personas que ya tienen negocio, yo cuando trabajo con, o sea, alguien que ya tiene una mentoría, que ya tiene un negocio, que ya ha ofrecido eso, es bastante fácil llegar a esa frase porque ellos ya la tienen. Ellos ya han vendido, ya han validado su oferta y ya han ayudado a personas a tener una transformación. Entonces, ya ponen la frase ayuda a nicho a lograr transformación. Digamos, el abogado ayudó a tributaristas colombianos a bajar su tributación legalmente, algo así por el estilo. O ayuda a tributaristas colombianos a bajar su tributación legalmente sin tener que, no sé, sin tener que alguna objeción común. Es bastante fácil. Para las personas que apenas están comenzando, es un proceso pues un poco más largo, y de hecho ahí es donde más se demoran normalmente, porque muchas personas
sienten que el nicho es muy complejo y es muy, muy difícil. Y si eligen un nicho, se van a tener que quedar en ese nicho toda la vida. Pero el nicho debería ser algo que uno elige máximo, o sea, por demorado, un día entero de pensar y ya eliges un nicho, pero eso debería ser algo de un par de horas, donde uno elige el nicho rápidamente. Mm. Y ¿Tú no crees que hay como una barrera mental ahí que a lo mejor les impide pensar que menos es más? sí, total, hay una barrera mental. Yo creo que la barrera mental tiene que ver con eso y con el hecho de que creen que uno no puede cambiar de nicho. El nicho se puede cambiar muy fácil, sobre todo cuando está comenzando. Si uno elige un mal nicho, por decirlo así, aunque yo creo que la mayoría de nichos sirven, uno puede cambiar y ya está, no pasa nada. Uno puede cambiar en cualquier momento de nicho. Si las cosas funcionan, pues ahí ya uno se queda en ese nicho. Obviamente está funcionando porque va a cambiar. Pero si no funciona, pues puedes cambiar de nicho sin problema. Eso no pasa nada. Entonces es cuestión de elegir algo que primero es muy importante que uno le guste. Es muy importante porque uno va a trabajar en eso por años y uno va a estar trabajando con muchas personas que están en ese nicho por años. Entonces a uno le tiene que gustar. Segundo, que uno sea bueno. Normalmente cuando uno le gusta algo, uno se vuelve bueno en eso porque uno le mete horas y pasa horas y entre más le guste a uno algo, pasan las horas sin que uno se dé cuenta. Y lo tercero es que haya dinero en eso. Obviamente, si uno se mete en algo donde no hay dinero, pues las personas no le van a pagar, como alguien que me está diciendo el otro día, quiero ayudar a profesionales sin empleo a conseguir trabajo. Yo le decía, bueno, eso es muy bueno, pero lastimosamente los profesionales sin empleo no suelen tener dinero. Va a ser difícil hacer un negocio de eso. Entonces, Claro. buscar gente que tenga dinero. Y si tiene esas tres características, ya, uno está en un buen nicho. No hay que buscar más. A uno le gusta, uno es bueno y hay dinero. Ya está. Ya lo tienes. Lo único es eso, configurar bien ese mensaje y no irse como por objetos brillantes, ¿no? Porque la gente, Sí. y sobre todo los emprendedores, yo creo que la mayoría de los emprendedores pecamos de eso, ¿no? Vemos, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, las redes sociales y todo esto se ha maxificado, ¿no? Vemos cualquier idea buena de negocio y queremos ir a hacerla, y claro, no nos enfocamos, perdemos ahí como ese norte, ¿no? ¿Cómo has conseguido tú al final estar enfocado? Sí, yo, de hecho, yo sí tuve un cambio muy grande de nicho en un momento. Entonces, bueno, la forma en estar enfocado es sencillamente hacer las cosas y enfocarme en un problema, solucionar un problema a la vez. Y entre más uno ahonde en ese problema específico, uno mejor se va volviendo. Entonces, en un principio era el tema del trabajo remoto. Yo le enseñaba a las personas a conseguir trabajo remoto, principalmente en Upwork y en LinkedIn, pero principalmente en Upwork, porque yo me volví muy bueno en Upwork, que era una plataforma de trabajo remoto. Entonces, o sea, volviéndome primero bueno, teniendo mi caso de éxito, ganando bastante dinero en Upwork y luego ayudando a las personas con eso, inevitablemente uno se vuelve muy bueno en eso muy específico. Trabajo remoto con Upwork, uno se vuelve muy bueno, top 0.1% de las personas, inevitablemente. Entonces, cuando uno se va volviendo bueno, pues vas vendiendo más, tu negocio va funcionando mejor, entonces te enfocas y sabes que pues tienes que hacer solamente esa cosa y ya está. Luego yo sí tuve un cambio muy grande, que fue en un momento donde creé una comunidad gratuita y llevé a mi lista de correos, llevé a prospectos, ahí los junté y me puse a hacer investigación de mercado y me di cuenta que en verdad, en el fondo lo que ellos quieren aprender a emprender en línea. Y yo dije, bueno, pues no necesariamente tiene que ser trabajo remoto, pueden aprender a hacer comunidades. Entonces comencé a enseñarles a crear comunidades en School y me fue bastante bien. Pero yo no le aconsejo a las personas que cambien de nicho si está funcionando. En mi caso estaba funcionando. Yo no tenía razón para cambiar. La única razón en el fondo era que ya no me gustaba tanto el tema del trabajo remoto. Como que la variable de gusto está, pues ya no era pequeña, porque ya no me interesaba el trabajo remoto, me interesaba más el emprendimiento en línea. Entonces cambié y los pivotes son complicados. Es como comenzar desde cero, de nuevo. Entonces, le diría a las personas, tengan cuidado, no hagan lo que yo hice, sigan en un nicho, a menos que ya no les guste tanto, ahí sí cambien. Es importante que uno le guste. Pero el enfoque lo da sencillamente dejar de perseguir lo que tú dices, el objeto brillante, y darle, así sea difícil, darle al nicho que uno escogió. A mí me parece interesante eso, sobre todo porque, o sea, ya no solo porque lo que tú has dicho, ¿no? Yo he cambiado varias veces, ¿no? Sino cómo es que tú conseguiste, en este caso, a pesar de los cambios, luego volverte a establecer y demás. Entonces me gustaría retomar cómo fue que yo te conocí, que al final yo te conocí yo tenía como una agencia en donde ayudaba e-commerce y demás. Bueno, todavía ayudo a algunos e-commerce, pero tienen que estar en cierta facturación, etcétera, y es por medio de consultoría.
Pero yo te conocí porque en ese tiempo tú hacías o tenías un vídeo muy bueno que hablaba sobre Print on Demand, ¿no? Y a partir de ahí luego me salió un vídeo tuyo en donde tú en concreto hablabas de que habías renunciado a tu empleo de 90.000 al año. Yo creo que la mayoría de los que te siguen a ti han visto ese vídeo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo como que conecté bastante más con tu historia porque yo estaba un poco en la misma situación. Yo había renunciado a el sueño español, que yo vengo de ser militar, un funcionario aquí en España y la mayoría de personas aquí en España quieren eso, para seguir un poco mi sueño, mi emprendimiento, ¿no? Entonces, yo ahí te conocí a ti pero yo estaba interesado en crear una comunidad en School, ¿no? Entonces, tú ya estabas hablando ahí de cómo crear una comunidad en School. Ahora, ¿cómo hilo aquí bien la pregunta? Lo que quiero decirte aquí es, oye, tú tenías primero nicho de trabajo remoto, luego la parte de la comunidad de School, ¿no? Que eso sigue estando, y ahora estás hablando más a esa fuente de adquisición de clientes, por decirlo así, dentro de la parte del negocio. Entonces, has tenido ahí 3 pivotes, por decirlo así. Yo he participado en 2 de ellos y ahora, si quiere, hablamos un poquito del tema de lanzamientos, que yo creo que es muy interesante, sobre todo para tema de validación, que es para lo que nos ha funcionado realmente, ¿no? ¿Cómo has conseguido finalmente establecerte en este y cómo hacer que esas 3 maneras, de como esos 3 nichos que tú tenías antes, al final pues no estropeen como tu modelo de negocio, sino que tú sigas en la línea con tu marca personal trabajando e incluso ahora yo creo que más contento, feliz, ¿no? Y porque has dado con algo que realmente te guste y que tú crees que lo ves a largo plazo. ¿Cómo has conseguido eso? Sí. Bueno, volviendo un poquito al tema del video de la renuncia, que eso fue a finales Sí. del 2023, que yo renuncié a mi trabajo, dije como, ya voy a darle 100% a esto, me está generando algo de ingresos, mi emprendimiento, mis mentorías, mis cursos, mi comunidad School, tenía la comunidad School, mi primera comunidad School en ese momento andando, y dije, voy a renunciar y ya está, porque si he logrado esto con 1 hora al día, imagínense si le meto todas las horas. Obviamente mis ingresos cayeron bastante, pero luego pues volvieron a subir. Pero en ese proceso, desde que renuncié, he tenido esos pivotes que tú dices, trabajo remoto a temas de comunidad School y luego ahora hablo de YouTube principalmente. Pero ese último no fue tanto como un cambio, fue más una evolución de la oferta porque todavía School, hablo de School y le enseño a las personas a crecer negocios con School, aquellos que quieren crear comunidades. Pero yo me di cuenta dentro de mi comunidad que había una necesidad muy grande de encontrar una forma buena y sostenible de atraer prospectos. Porque yo le estaba enseñando a las personas a crear comunidades y había distintas formas de atraer prospectos. Contenido, anuncios, prospección en frío, prospección en caliente. Principalmente eran esas las formas que yo enseñaba y les estaba funcionando. Pero muchas personas me estaban preguntando cómo hacía yo para usar YouTube, sí, en esencia cómo usaba YouTube. Y fue en un viaje que hice a Medellín a principios de este año, el 2025, que fue la primera reunión oficial de School en Sudamérica. Y yo hice un post y más de la mitad de las personas que fueron a esa reunión en Medellín eran de mis comunidades. Entonces fue muy chévere. Conocí a muchas personas de mi comunidad gratuita y mi comunidad paga. Y sin falta, absolutamente todos me preguntaron, hey, ¿y cuándo sacas un curso de YouTube? Y me preguntaban eso. Y yo, qué locura, yo en el taxi de vuelta al hotel. Y de hecho le dije a mi esposa, oye, si las personas, o sea, todo el mundo me preguntó por un curso de YouTube. Ella me dijo, sí, todo el mundo, ella estaba ahí. Y escuchaba que todo el mundo que llegaba me decía, ¿y cuándo nos enseñas a hacer YouTube? Entonces yo cuando llegué al hotel dije, voy a sacar un curso de YouTube. Voy a sacar el curso de YouTube. Yo siento que sé bastante de YouTube. En ese momento llevaba 2 años y pico, no, ya 3 años con YouTube. Y me he gastado como más de $11,000 o $12,000 en mentorías de YouTube. He tenido resultados, he sacado varios negocios con YouTube. Literalmente vivo de YouTube. Yo uso YouTube para mis negocios, no uso nada más. De vez en cuando he usado anuncios y usé Instagram en un momento, pero el 99.9% de todos mis prospectos y de todo viene de YouTube, y mi plataforma favorita. Entonces dije, voy a enseñar todo lo que sé, y voy a enseñar todos mis sistemas y los voy a condensar en un curso. Luego, ahí es donde entras tú y yo te dije como, hey, quiero sacar este curso de YouTube. Y cuando yo saco un curso nuevo, por decirlo así, me gusta hacer un lanzamiento para probarlo en el mercado y para ver si genera un pico de facturación o si no. Hasta ahora, todos los lanzamientos que he hecho me han funcionado, excepto el último, pero todos me han funcionado.
Y ese en particular fue el mejor lanzamiento de todos, el de YouTube Pro, que lo hicimos a principios del 2025 de este año. Y eso me dijo, era un lanzamiento enfocado en YouTube para emprendedores, no YouTube para volverte famoso, ni tener un canal faceless, ni nada. YouTube para emprendedores que quieren crear un canal educativo transformativo mostrando su rostro para escalar su negocio. Y fue increíble, llegaron muchas personas así que ya tenían negocios, pero querían comenzar a usar una red social para atraer prospectos orgánicos. También llegaron algunas personas que estaban comenzando desde cero, otros que ya tenían canal, pero no lo habían monetizado. Entonces me di cuenta, acá hay una necesidad real y grande y potente que yo puedo suplir. Ya tengo la parte de monetización con School, ahora hagamos la parte de atracción con YouTube. Y ahora que ya tengo ambas, ya pues la oferta está completa y estoy pues enfocado en YouTube porque es la plataforma que yo sé usar y la plataforma que me gusta. Y de hecho es la mejor de todas. No lo digo yo, lo dice por ejemplo Alex Hormozzi, es la mejor de todas para el negocio de él. Lo dice, bueno, Sam Owens, con el que tuve una conversación hace poco, el creador de School, de hecho. Él dice que la que trae más volumen a School es Instagram, pero la que convierte mejor, o sea, la que la gente paga más si llega desde ahí es YouTube. Entonces, en esencia, YouTube es la mejor plataforma, en mi opinión, y en la opinión de muchos para tener un negocio. Sí, fíjate que hay una ley, a la ley que yo le llamo la 4711, ¿no? Que al final dice que tu audiencia te tiene que descubrir en al menos, o que tú tienes que tener al menos 4 plataformas en las cuales estar, ¿no? Que tienes que pasar de media 7 horas con una persona y que tienes que impactarle 11 veces para que al final te terminen comprando, ¿no? Eso al fin y al cabo, detrás de eso lo que hay es cómo generas esa confianza con esa persona para que te terminen comprando. Y como yo doy clase en tu comunidad y demás, me gusta mucho preguntar esa parte de... Bueno, no quería interrumpir este podcast porque sé que estás aprendiendo un montón, pero este canal ha sido creado con el propósito de que crezca, de crear una comunidad y de ayudar a personas que quieren vivir de su pasión, de su conocimiento, a crear y escalar comunidades online. Entonces, para yo poder traer más personas como Daniel, es muy importante que tú, bueno, pues como mínimo te suscribas a este canal para que esto le mande al algoritmo de YouTube un mensaje positivo de este canal, cada vez crezcamos más y de esta manera pues yo pueda llegar a más personas como Daniel que nos puedan venir a aportar valor aquí. Así que nada, la interrupción es simplemente para eso. Suscríbete, que no te cuesta nada y me ayudas un montón. ¿Cómo han conocido a Daniel? Obviamente la mayoría por YouTube, pero sobre todo me voy un poquito más al grano a decir, oye, ¿cuánto tiempo has pasado con Daniel para que termines comprando como tal? Y siempre me doy cuenta que la gente ve mucho los vídeos y ve mucho YouTube. Entonces, ¿cómo ves tú en relación a lo que estabas hablando y ya que has tenido la oportunidad de entrevistar a Sam Owens también? Y obviamente tú te vas a ir por YouTube, pero ¿cómo ves tú ahora mismo todo este tema de las redes sociales? ¿Y cómo destacas tú a YouTube en este caso? Pues una cosa que hablaba con Samuel, porque le hice la misma pregunta, una pregunta similar. Él decía que en esencia el tráfico del Internet viene de pocos lugares, si uno se pone a pensar. YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, LinkedIn, Twitter, aunque Twitter en Latinoamérica y en España creo que no es tan grande, y TikTok, y ya está. Prácticamente la mayoría viene de ahí. Y de hecho la mayoría, digamos el Pareto, es YouTube e Instagram. La mayoría usa esos dos, sobre todo para negocios. Entonces, es cuestión de, primero, o sea, mi favorita es YouTube y es la que yo uso porque me gusta y yo consumo YouTube. Yo no consumo casi Instagram, no consumo casi TikTok. Si alguien llega y me dice, quiero tener un canal de YouTube, pero me dice que su red favorita y lo que más consume es Instagram, yo le diría, pues, ¿para qué vas a crear un canal de YouTube? Haz Instagram, te va a gustar más, conoces el formato, conoces la cultura, sabes qué es lo que se mueve ahí. Entonces, lo primordial es crear una marca, crear un canal en donde a uno le guste. Pero habiendo dicho eso, pues, o sea, todas funcionan si uno lo hace bien. Y si uno escoge la que le gusta, pues va a funcionar aún mejor. Pero la que más funciona en general es YouTube, por el tema de los videos largos. Lo que tú dices, son 7 horas que las personas tienen que estarlo viendo a uno. Con YouTube esas 7 horas se llenan mucho más rápido que a punta de shorts. Además que la longevidad del contenido de YouTube, si es buen contenido, es muy larga. Ese video por el que tú me descubriste de Print on Demand, que hice a finales del 2022, si no estoy mal,
o del 2023, ya no recuerdo. Ese video todavía funciona, es una locura, todavía funciona y todavía el afiliado que tengo con ese video me genera bastantes ingresos al mes y toda la gente lo ve. Eso no pasa en otras redes sociales, eso solo pasa en YouTube. Uno hace un reel y se puede volver viral, pero ese reel muere a las 2 semanas. En YouTube el contenido puede ir hasta 5 años. Eso no me lo estoy inventando, eso lo han investigado. Puede ir hasta 5 años un video, es un montón de tiempo. Entonces uno está subiendo. Yo como veo el contenido es como anuncios que uno sube gratis. Uno no le tiene que Son pagar. activos, ¿no? Sí, Al fin y al cabo son activos que tú tienes ahí trabajando exacto. 24/7 por ti. Son vendedores tuyos, Sí, sí, ¿no? sí. Y encima es Tú gratis. subes un anuncio a Meta, pero tú le tienes que pagar a Meta. En YouTube, Claro. a YouTube tú no le tienes que pagar. Lo único que tienes que hacer es que el contenido sea bueno y ya está. No es tan fácil Sí. como suena, pero Luego entramos ahí, que nos cuentes un poquito cómo consigues tú y que enseñes un poquito, bueno, pues al final lo que yo quiero es que como que esta entrevista sea como una mini masterclass de cómo una persona puede utilizar YouTube para negocios. Yo creo que esto Ujú. puede aportar muchísimo valor, ¿no? Entonces, volviendo al tema de YouTube y de las redes sociales, yo que he ayudado a bastantes clientes también con Instagram, tengo clientes, por ejemplo, de e-commerce en TikTok y demás. Al final, yo destaco aquí una cosa muy importante y no sé qué tú qué piensas de esto, que la gente normalmente entra a Instagram y a TikTok a entretenerse, es decir, las personas entran ahí buscando Ujú. dopamina. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros estamos compartiendo un contenido en Instagram a una persona que está en un nivel de conciencia muchísimo más arriba dentro del embudo, ¿no? Ya hablamos aquí un poquito más de tecnicismos, pero está en un nivel de conciencia un poquito más inconsciente, por decirlo así, ¿no? Y no está buscando educarse, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí de negocios, ¿no? Estamos hablando aquí de que las personas van a monetizar un canal de YouTube, no por vistas, es decir, no por entretenimiento, sino porque en la parte de abajo te dejo un link y puedes ver una clase donde te explico esto, esto y esto, y puedes agendar una cita conmigo o puedes entrar a mi comunidad de School o puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que estoy en lo cierto en este caso o cuál es tu tesis? La pregunta básicamente era, la gente entra a Instagram a entretenerse y la gente entra a Ah, YouTube a mm. educarse. ¿Cuál sería tu tesis aquí? Yo creo que sí. Yo creo que el consumo de shorts y el hecho de estar scrolleando hacia arriba es más como, ¿cómo se dice? ¿Dopamina? Como de recompensa rápida, dopamina Sí. rápida. Entonces, no, es bastante diferente el estado mental que está una persona cuando está viendo reels en Instagram a cuando está viendo videos largos en YouTube. E inclusive dentro del mismo YouTube es bien diferente cuando una persona está viendo shorts, el estado mental de esas personas, a cuando esa persona está viendo un video largo. Es otra cosa completamente diferente. Igual habiendo dicho eso, hay muchos negocios que usan Instagram y facturan una locura, facturan súper bien. Pero cuando alguien llega a un video de YouTube, yo creo que se prende otra zona del cerebro, sobre todo si el video está editado como de cierta forma. Se prende una zona de aprendizaje. Y esas personas que entran con mentalidad de aprendizaje, es mucho más probable que luego quieran aprender más y ahondar más en el conocimiento que uno está ofreciendo. Y si uno tiene un negocio de infoproductos, uno vende conocimiento, vende acompañamientos, mentorías o servicios, es más probable que esas personas terminen entrando al embudo y comprando ese servicio. Eso lo facilita más los videos largos y yo por eso le digo a mis clientes que se enfoquen en videos largos. Los videos cortos tienen una ventaja sobre los videos largos que son más fáciles de hacer. Yo los veo más como una forma donde uno puede probar conceptos, uno puede probar ganchos, uno puede probar muchas cosas, pero luego si eso funciona en un short, yo lo volvería un video largo, porque ahí es donde de verdad va a atraer las personas correctas. Le pasa a algunos de mis clientes que no siguen mis consejos, se ponen a hacer videos cortos. Y uno de esos videos, no sé, llega a 20.000, 30.000 vistas, pero me dicen, pero nadie entró a mi embudo. Pues sí, porque la gente que llega a ver shorts no está tanto en el espacio mental de quiero entrar a un embudo, quiero seguir aprendiendo. Está más como scrolleando y algo que le dé dopamina rápida. En cambio, los que ven Claro. videos largos, no. De todas formas, volviendo a lo anterior, gente que tiene negocios súper rentables a punta de reels en Instagram. Sí, Entonces ambas pueden funcionar, pero a mí me gustan más los videos largos. claro. Tanto tu negocio como el mío son B2B, por decirlo así, ¿no? Enseñamos a otras personas que tienen negocios a mejorarlos, ya sea en el área de Ujú. ventas, ya sea en el área de producto, ¿no? Ahora, ¿cómo en este caso tú estás ahora ayudando a tus clientes a que creen
mejores vídeos para sus clientes como tal, para que en realidad sus embudos funcionen. ¿Cómo sería el paso a paso? Si esto fuera un reel viral, ¿cómo sería el paso a paso para que una persona termine creando un buen vídeo? Listo. Lo primero es el posicionamiento. Lo primero es la idea en general. La idea del video como tal. Entonces, el error que hacen muchas personas, de hecho el 99% de personas que crean contenido en YouTube lo hacen mal, porque ellos comienzan primero escribiendo un guión. Primero comienzan diciendo, uy, voy a hacer un video donde voy a hablar de esto, bla, 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 y escriben el guión. Lo siguiente que hacen es que se sientan a grabar y graban el video y luego lo editan y luego cuando lo van a subir es como, uy, tengo que hacer una miniatura. Bueno, ¿qué le pongo? Ah, voy a poner esta miniatura y este título. Y suben el video y ya está. Y esperan que así les funcione. Lo que pasa es que YouTube tiene unas reglas del juego bien diferentes a otras plataformas. La regla del juego de YouTube principal es, lo más importante es el empaque del video. Acá sí juzgan los libros por la carátula. De hecho, todo el mundo juzga los libros por la carátula. Entonces, hay que prestarle atención a la carátula para que abran ese libro, o sea, para que hagan clic en el video. Si uno tiene un mal empaque, nadie va a hacer clic en el video y el video no le va a ir bien, así uno tenga el mejor video, el video más increíble del mundo. Nadie hizo clic, entonces YouTube no lo recomendó. Entonces, lo primero, empezar por ahí. Empezar por la gran idea, por la idea del video, que es el empaque. El empaque es el título y la miniatura. Tener un buen empaque, que el empaque genere curiosidad, que le esté hablando a nuestro avatar, al nicho, que esté enfocado sobre todo, más que todo en el problema que en la solución, porque la mayoría de las personas saben cuál es su problema, pero muy pocas personas saben cuál es la solución a ese problema. Aunque eso, hay un paréntesis ahí, hay algunos canales que les sirve muy bien hablar de la solución, entrar más específicos como usa N8N para automatizaciones o cosas así por el estilo, pero la mayoría de canales les sirve más hablar del problema. ¿Cómo automatizar tu negocio para facturar más? Algo así por el estilo. Entonces, inclusive yo ni siquiera mencionaría automatización si voy más por el problema, sino cómo hacer que tu negocio facture más sin tener que vender más o algo así por el estilo, no sé. Después, cuando uno ya tiene un buen empaque, lo siguiente más importante en la pirámide de importancia en YouTube es el gancho. El gancho, el intro, los primeros 30 segundos. Ahí es donde uno está atrapando a las personas, por eso se llama el gancho. Uno está pescando a las personas para que se queden el resto del video. Si no tiene un mal gancho, la gente se va y por más que no tenga una información increíble después, pues la mayoría de las personas no lo van a ver y como tiene tan poca retención, o sea, la gente no se quedó viendo el video, eso le dice al algoritmo, a la gente no le gustó este video, lo va a dejar de recomendar. El algoritmo lo único que quiere es que la gente se quede el mayor tiempo posible en YouTube. Y si el video está haciendo eso mediante CTR, que son los clics, la gente haciendo clic en empaque y la retención y otros factores más, el algoritmo lo recomienda así de simple. Luego, si quieres, hablamos sobre el tema del algoritmo, porque ese es, todo el mundo lo ve como tu enemigo. La tengo la pregunta por ahí, sí. Pero sí, entonces tenemos ya listo el empaque y el gancho. Y luego es hacer el resto del guión entretenido. Como que no importa que uno esté hablando de un tema muy, entre comillas, aburrido o lo que sea, uno puede hacerlo entretenido, uno puede hacerlo fácil, más que entretenido, que sea fácil de digerir y que sea chévere escuchar el tema. Entonces es cómo explico esto de una forma que cualquier persona me pueda entender. Ahí entra ya más a jugar la narrativa y la forma de explicar. Cómo uno puede digerir, cómo uno puede simplificar un tema complejo de tal forma que cualquier persona lo entienda. Y no solo lo entienda, sino que se sienta inteligente al ver el video. Eso era, de hecho, lo que hacen los buenos. Si tú te pones a pensar en los buenos profesores que tuviste en el colegio, en la universidad, que yo tuve algunos, pocos, la mayoría de profesores no son buenos, por lo menos los que me tocaron a mí, pero esos pocos buenos todavía los recuerdo. Y si tú te pones a pensar por qué eran buenos, es porque, en esencia, si cuando tú estabas en la clase de ellos, normalmente tú entendías todo. Y no solo lo entendías, sino que lo disfrutabas y te sentías inteligente. Por lo menos eso me pasaba a mí. Yo decía como, Sí. no soy A mí bruto. me pasa ¿puedo entender? también. O saben contar historias Sí, o te tocan emociones. Yo creo que los seres humanos recordamos emociones. Las cosas técnicas no las recordamos tan bien, pero sí recordamos mucho las emociones. Si me ha hecho sentir algo, yo recuerdo, ¿no? total, total. Esos profesores lo hacían a uno sentir cosas y explicaban y desmenuzaban la información tan bien que a uno se le quedaba grabada. Por ejemplo, todavía tengo el recuerdo de un profesor que nos llevó al laboratorio de química del colegio. Agarró un tubo Petri y le puso agua y luego a esa agua él le puso
como un polvo, como tierra, creo que era. Lo tapó Ujú. y se comenzó a hacer se comenzó a generar presión dentro del tubo Petri y lo tenía ahí como con una pinza y a algunos segundos, se destapó el corcho que tenía y salió el tubo Petri volando al otro lado y se rompió. El tipo sacrificó un tubo Petri para mostrarnos qué pasaba cuando le ponía como suciedad y cosas al agua destilada. Recuerdo que él dijo como que se generaba un gas. Bueno, no recuerdo si era agua destilada, era otra cosa, pero lo que sí recuerdo es mucho ese experimento y lo mucho que disfruté aprender eso en ese momento. Y todavía recuerdo muy bien esa escena, fue muy, muy divertido. Entonces, eso es lo que uno tiene que intentar hacer en YouTube. Uno en esencia se vuelve un profesor, solo que acá uno ya no le está enseñando, uno le puede terminar enseñando a millones de personas. Entonces hay que explicar las cosas bien. Entonces, si eso que uno está explicando no le gusta, uno es bueno, pues uno va a saber explicar las cosas bien. No necesariamente todo el mundo sabe explicar, pero eso es algo que yo también le enseño a mis alumnos a explicar bien, de una forma que la gente le guste tanto como uno explica, que luego digan, yo quiero pagarle a este tipo la mentoría o el curso o la comunidad de School o lo que sea, porque si así de bueno es como explica en YouTube, ¿cómo serán los cursos? Claro, ¿Cómo serán sus mentorías? eso es. Eso Ellos, es lo o sea, normalmente los que te vemos en YouTube y te descubrimos por YouTube, lo que vemos es eso. Oye, Daniel tiene como una manera de contar, que eso le podemos llamar storytelling, ¿no? De que te va llevando directamente, así sea en un vídeo aburrido en una pizarra y demás, pero te va llevando por una historia y al final terminas aprendiendo algo, ¿no? Entonces, claro, si esta persona en YouTube lo sabe hacer así de bien y yo quiero aprender sobre eso, pues al final pues termino agendando una llamada contigo y comprando tu producto para aprender de ti. Entonces tiene todo el sentido, eso no lo podemos llevar también a el nicho de los abogados que hablábamos antes, ¿no? Si eres un abogado que va a enseñar sobre fiscalidad en España o en Colombia, donde sea, pues a lo mejor busca la manera de hacerlo entretenido a la vez que aportas mucho valor y sobre todo fácil de entender, porque yo creo que ese nicho en concreto, cualquier otro nicho, y muchas cosas, yo enseño, por ejemplo, cosas más técnicas de marketing, hay cosas ahí bastante complicadas de entender, pero si uno encuentra la manera de hacerlo fácil, que las personas lo entiendan fácil, yo creo que puede ser como el clic, ¿no? total, sí, gracias, gracias por eso, pero sí, ahí está como el secreto. Y muchas personas, de hecho, sí, muchas personas que me compran me dicen, sencillamente que les gustaba como yo explicaba y ya está. Es como que conectaron mucho conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de explicar y sencillamente querían entrar, terminaron entrando a mi oferta. Entonces, yo no es que tenga mucha competencia, de hecho, tengo poca competencia, sobre todo pues bien posicionada, muy poca. Pero así uno tenga mucha competencia en este tema, al final la competencia no es tan directa porque la gente siempre termina comprando por quién uno es y por si resonaron con uno, por los chistes que uno dijo. Literalmente tengo personas que me compran y me dicen, recuerdo ese chiste que dijiste en este video del cual yo ya ni me acordaba y decían como, eso me gustó un montón, me gusta eso que hablas así y por eso estoy acá. Entonces, es Sí. como que, Oye, además creas como una comunidad al fin y al cabo que es lo que tú tienes, ¿no? La gente conoce a Artemiro, la gente conoce a Bartolónimo, entonces, claro, sí. hay como un ambiente ahí que yo veo, noto muy interesante cada vez que entro ahí a dar clase y veo que, oye, pues se ha creado una comunidad alrededor de tus ideas. Total, sí, uno crea como un mini universo, es algo muy chévere. Cuando la gente Sí, llega y le dice a uno entonces, como Bartolomé, Francis Berto, es como, ah, sí, los conoces. claro, los personajes, sí. Sí. Recapitulando entonces, para terminar la idea y que quede como compacta, ¿no? La gente empieza mal, ¿no? La gente empieza primero grabando el vídeo, incluso escribiendo un guión, tengo una idea, cojo y grabo y luego pienso en miniatura, que es empaque y demás, ¿no? Entonces, lo primero es la idea. Esa idea te lleva a buscar miniaturas, a ver si lo he entendido bien, ¿no? Te lleva a buscar miniaturas. Esas miniaturas, obviamente con un buen título, que hay una manera de hacerlo como tú la explicas y demás, ya tienes que irte a la parte de la intro. Esta intro tiene que, o sea, no puede ser clickbait, ¿no? Tiene que guardar la promesa que está dando en el título en la miniatura, entiendo. ¿Cómo es esa Mm. intro? Sí, entonces, bueno, volviendo un segundo al tema del empaque, que creo que falta Sí. desmenuzar una cosa ahí. Si uno apenas está comenzando, hay que ver qué está haciendo la competencia que le ha funcionado, pero normalmente lo que va a pasar es que cuando uno se mete a ver, digamos, qué están haciendo otros abogados tributaristas de Colombia, uno va a encontrar canales muy malos, porque normalmente los youtubers que están muy anichados son muy malos, son muy malos. Entonces no sirve como referencia de empaques, Mm. de títulos y miniaturas. Entonces busca algo adyacente, de pronto un abogado tributarista colombiano, pero un abogado de un canal gringo que le va súper bien y tiene hartas vistas. ¿Cómo puedo adaptar ese empaque de él, pero a mi nicho?
Uno puede hacer literalmente el mismo título de esa persona, pero adaptándolo y una miniatura muy similar. Entonces, comenzar por ahí. Pero si uno ya tiene ganadores, si uno ya lleva tiempo en YouTube, es como ver, bueno, este video me funcionó. ¿Qué otro empaque hago que las personas que hicieron clic en este hagan clic en el siguiente? Entonces depende cómo dónde estén las personas. A mí me gusta más comenzar por títulos y a esos títulos buscarles una miniatura y no solo una, sino 3 distintas y aprovechar la opción que tiene YouTube de testear distintas miniaturas, porque es muy importante. O sea, el empaque es muy importante y uno debe aprovechar esa opción. Luego, lo que tú decías, en la miniatura y en el título, uno normalmente está haciendo una promesa de algo que va a ocurrir dentro del video. Entonces, si el video tiene a alguien nadando en medio de los tiburones y uno abre el video y es un tipo hablando sentado sobre cómo usar Excel, pues la gente va a hacer, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con lo que yo hice clic, chao, y no van a ver el video. Pero si en vez de eso hacen clic y es un tipo de una vez que está nadando en la mitad de los tiburones buceando, es como, ahí cumplí la promesa. Entonces uno en el intro tiene que de alguna forma cumplir la promesa de lo que prometió en el empaque. Entonces, si es un video sobre cómo crecer un negocio, comenzar diciendo, listo, entonces en este video te voy a enseñar cómo crecer tu negocio de e-commerce, tanto, y de alguna forma mencionarlo ahí. Y no solo eso, sino también darle a entender a las personas que tú eres una autoridad en ese tema y que hay alguna razón para que te escuchen. Entonces, o dices como, así fue como yo logré escalar mi tienda de e-commerce en 2 meses de $0 a $100,000 al mes, o así fue como he ayudado a más de 20 tiendas de e-commerce a escalar sus ingresos un 200% sin tener que invertir más en anuncios, algo así. Pero como que muestra a la gente, tú sabes de lo que estás hablando, que has tenido resultados tuyos propios o ayudando a otras personas también. Entonces, cumples la promesa, muestras autoridad y le dices a la gente, sí, en esencia este es el video que prometí en el empaque y la gente, listo, Claro. va a seguir O viéndolo. sea que Sí. llevándolo al campo del marketing un poquito más profundo, no sé si tú sabes de este Robert Cialdini, que él habla sobre todo los gatillos mentales, por decirlo así, ¿no? Ahí tendrías tú que elegir de estos gatillos mentales cuál se adapta más a ti, ¿no? Si autoridad, porque al fin y al cabo tú lo que estás diciendo en esa intro, que a lo mejor es tan importante y que tiene que conectar con la miniatura y con el título, ahí tú tienes que también tener en cuenta estos gatillos mentales, como, oye, muy poco tiempo, tengo que decir la promesa, esa promesa de parte la tengo que ligar también con autoridad para que me escuchen a mí, que soy el que está aquí. Y luego, además, pues ellos tienen que encontrar valor en eso. Entonces tienes que tener como bien definido tu nicho para todo lo anterior, ¿no? ¿Eso es así exactamente o qué cosa más tú ves ahí Sí, como importante que o puedes incluir? sea, de los gatillos mentales de Cialdini, creo que el que siempre debe ir, sí o sí, es la autoridad. Digamos que Cialdini habla de escasez, de similitud, de varias cosas. Eso se puede Prueba, ¿no? notar, Prueba social también. prueba social, que es lo mismo que autoridad en esencia. Sí o sí, intentar poner autoridad y prueba social, o sea, que probar de que tú lo has hecho de alguna forma em, en el gancho, así de simple. Ese siempre sí o sí es como que innegociable. De alguna forma uno debe mostrar a las personas que uno ha logrado solucionar eso. Es como para mostrarles, sí, o sea, yo sé de lo que estoy hablando, mejor dicho. Pueden quedarse acá en confianza que les voy a dar información valiosa. Es muy ¿Cómo importante. debatimos, Daniel, en este tema de la autoridad? Y te lo digo porque a mí me han llegado varios clientes con esta objeción en concreto. Ahora hay muchos niños de 19, de 20, de 22 años que lo hacen muy bien porque han nacido en este entorno de redes sociales, entonces ellos hacen muy bien las miniaturas, hacen muy bien el gancho, hacen muy bien todo, pero no tienen esa autoridad, no han Mm. tenido tiempo a tenerla, ¿no? ¿Cómo se la debatimos en este caso? Sí, a mí me pasa mucho. De hecho, me llegan muchos jóvenes que quieren crear un canal educativo, un canal transformativo, pero pues no tienen nada que decir y nada que enseñar, porque todas son muy jóvenes. Es normal. Uno cuando tenía 18 años, no, en esencia, no tiene nada que enseñarle a la gente. Uno no ha vivido aún lo suficiente. Es muy importante tener conocimiento específico, conocimiento valioso que uno le pueda dar a las personas antes de querer enseñarle algo a las personas, en esencia. Entonces yo lo que les diría a ellos es, sí, pueden comenzar su canal de YouTube, sobre todo comiencen a practicar el tema de miniaturas, el tema de títulos, y comiencen a practicar todo lo que involucra tener, hacer videos en Internet, que son muchas cosas. Sobre todo saber hablar a cámara, saber cómo desenvolverse hablando a cámara, saber enseñar bien lo que acabamos de hablar, cómo enseño bien algo.
cómo modulo mi voz, cómo, sí, cómo dejo la pena de hablar a cámara y todo el tema técnico de títulos, de miniaturas, de todo eso y cómo hago que mi video se vea relativamente bien, que eso también es importante. Que pueden ir haciendo eso mientras tanto y a la vez yo lo que haría si fuera ellos es busco aprender habilidades valiosas, sobre todo buscaría trabajar para alguien que haga eso que me gusta. Si ni siquiera sé qué es lo que me gusta, entonces me pondría a hacer muchas cosas. Me pondría a ver si me interesa aprender de anuncios en Meta, si me interesa la tecnología, aprender a programar, si me interesa algo así. Pero lo más importante es aprender alguna habilidad en demanda o aprender algo que sea valioso. Y ya cuando uno haya tenido una transformación potente, cuando el conocimiento que uno tiene ya es conocimiento específico es conocimiento que no es general, como lo que enseñan las universidades. Conocimiento específico no es haber ido a la universidad a estudiar administración de empresas. Conocimiento específico, si después de la universidad te fuiste a San Francisco a aprender y Montar lograste una que una startup. startup, sí, y lograste que una startup, ayudaste a una startup a levantar $200 millones en capital y la vendieron por $500 millones. Ahí uno adquirió un conocimiento específico, una locura. Y si hiciste eso y ya has hecho videos de YouTube mostrando todo, ya tuviste resultados, comparte eso en Una YouTube. autoridad. Claro. Eso para el Y ya. jovencito y para el coach, para el infoproductor, para el dueño de agencia incluso, que está pensando en crearse ese canal y que dice, oye, pero claro, lo están haciendo también, y aparte yo veo un coste de oportunidad ahí, ¿no? Lo están haciendo estos niños que no tienen autoridad ninguna, se lanzan y simplemente porque entienden las normas básicas del marketing, ¿no? Que al final todo esto que estábamos hablando, todavía estamos en esta parte de miniatura, título, intro, Sí. ¿no? Entonces, esa objeción que es la que, con la que te llegan a ti, con la que me llegan a mí también, en este caso ya más para tema lanzamientos y para todo el marketing de su empresa, es eso, ¿no? Es cómo le explicamos a esta persona mayor que tiene conocimiento, obviamente, de que esto lo tiene que hacer él de la misma manera como lo están haciendo estos niños que lo están, ¿no? Y que encima esta persona pues tiene esa autoridad. Ujú. Ellos es lo opuesto. Ellos ya tienen la autoridad, ya seguramente han vendido. Lo que pasa con ellos es que no tienen ni idea cómo usar YouTube. Y eso le pasa a la mayoría de gente. O sea, hay gente que de hecho ya usando YouTube años, te digo, 5 años, 10 años, y todavía no lo usan bien y les va mal. Entonces a ellos es mostrarle, mira, así es como se usa YouTube, hacer todo lo que les mostré, lo que hablamos ahorita. ¿Cuál es el proceso de creación de empaques? ¿Por qué los empaques van primero? Luego cómo se crean buenos guiones, comenzando por el gancho, luego cómo explicamos bien y estructuramos el video de tal forma que tenga buena retención. Y pasa lo que le pasa a uno de mis estudiantes que entró hace 2 meses a la comunidad y su primer video de YouTube, él nunca ha hecho su primer video largo, su primer video de YouTube llegó a 50,000 vistas. Entonces, eso puede pasar. No estoy diciendo que 100% va a llegar a 50,000 vistas el primer video, Claro. pero si uno hace las cosas bien y hace bien el proceso, el algoritmo pues lo puede recompensar a uno mostrándole el video a muchas personas. Claro, es más Y fácil de eso que te pase es el si no, negocio. es más fácil de que te pase si lo haces que si no lo haces, ¿no? Exacto. Sentido común. Entonces, sí, a ellos les digo, pues comiencen y darse cuenta que, o sea, sobre todo en Latinoamérica, la gente está muy enfocada en Instagram y TikTok, porque es más fácil. Hmm. Entonces, la competencia en YouTube es muy baja, es muy baja. Sí, Entonces, si ellos se posicionan bien en YouTube, van a tener una ventaja muy grande porque muy pocos de sus competidores van a estar en YouTube, además porque YouTube es más difícil y probablemente sus competidores cuando vayan a YouTube se van a rendir muy rápido. Ellos no, ellos van a estar ahí y van a tener una audiencia de mayor calidad y van a poder crecer su negocio YouTube, de pronto combinándolo con Instagram si ya tenían. Pero entonces sí. vale. Bien. Entonces, pasando ya para terminar la idea, que se ha alargado un poquito, entonces tenemos el empaque, tenemos esta intro. La intro iría en el empaque, entiendo también, ¿no? Y La luego ya intro, viene el resto. ¿Cómo tú la le intro es enseñas más a una como persona? que lo que uno promete en el empaque va en el intro Ah, y ok. luego va el resto del guión, luego van ya la información como tal que uno va a dar. Vale, ¿y cómo estructurarías ese resto para que al final termine convirtiendo? Porque entiendo que tiene que Mm. haber un llamado a la acción, tiene que haber todo este tipo de cosas que hacemos normalmente en marketing. ¿Cómo terminas de estructurar para conectar y que la persona ya tenga como el tutorial completo de cómo tiene que hacer un vídeo de Bien. YouTube? Entonces yo como lo veo el resto es jugar con la atención de las personas, creándoles tensión, tensionándolos. ¿Qué significa tensionar? Es como cuando la imagen del gatito que está colgado y eso es como una imagen muy famosa en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no, pero es un gatito y abajo dice hang in there, o sea,
no te sueltes. Entonces es una imagen como que le genera una tensión, como no te sueltes, gatito, no te caigas. Yo imagino generar tensión a las personas así, porque cuando las personas tienen tensión, cuando los espectadores tienen tensión, hay retención, porque ellos quieren solucionar esa tensión y ver hacia dónde se soluciona. Entonces, esa tensión se crea de varias formas, como volteando las expectativas de las personas, o sencillamente diciendo, eso lo vamos a hablar en un momento, pero antes quiero explicarles otra cosa. Se generó tensión. Esto importante que estamos hablando lo va a desarrollar en un momento, pero antes me va a hablar de otra cosa, entonces se va a mantener la retención ahí. Eso literalmente yo lo veo en mis videos. O Cuando sea, es hago eso, como gancho, a ver si te estoy sí. entendiendo, es como el gancho porque te estoy con la Ujú. promesa y después del gancho con la promesa me voy a decir, pero ahora te lo explico, vamos a, Sí. primero tienes que entender esto otro, ¿no? ¿O cómo? Sí, se puede de muchas formas, muchas formas. O sea, podemos quedarnos hablando acá un par de horas de todas las formas que se puede hacer, pero eso lo enseño ahí en el curso de YouTube. Claro. Pero el gancho es como el gran generador de tensión del video si uno lo hace bien. Ahí uno genera una cantidad de tensión muy grande. Luego, durante el contenido del video, uno puede ir generando mini loops, mini como, sí, como, ¿cómo se Sí, dice? Loop, como remolinos de tensión, como un loop de sí, tensión. repeticiones. Sí, y tiene que haber también liberación. Si no hay liberación, la gente se va. Porque también alguien muy tensionado y uno no lo libera, se va y dice, esto es una idiotez. ¿Qué es la liberación? Es ya la información que uno le da. Como, así es como puedes bajar de peso sin necesidad de dieta. Entonces, el video prometió eso. ¿Cuál es la liberación? Uno de pronto en el video le dice, mira, son 15.000 pasos al día y tómate 5 vasos de agua al día. Me lo estoy inventando, obviamente, pero esa es la técnica que yo les quiero enseñar en el video. Probablemente si uno hace un video diciendo, listo, entonces, el gancho es, listo, entonces para bajar de peso tienes que caminar 15.000 pasos al día y 5 vasos de agua. Ahí perdiste toda la atención. Perdiste toda la atención y perdiste toda la atención y la retención. Entonces, porque ya liberaste de una vez, les diste, pero si llevas a las personas por un camino donde les cuentas una historia de cómo llegaste a esa conclusión, no solo va a hacer que haya más retención y que el video sea más interesante de ver para ellos, sino que al momento de decirles la información, ellos ya entienden por qué es importante. ¿Por qué tomar esa cantidad de agua al día va a hacer que la grasa se salga del cuerpo? Porque caminar 15.000 pasos es muy importante para el metabolismo. Entonces se entiende mejor, a la gente le gusta más y es un video que tiene tensión, tiene retención y tiene atención y también tiene liberación. Entonces, yo sé que suena un poco complejo. Hay un video mío que se llama Cómo volverte un genio del storytelling. Si quieren ahondar, ahí hablo de... Claro, lo dejamos por aquí abajo y aparte de eso aprovechamos para hablar sobre cuándo haces entonces el llamado a la acción, porque entiendo que si lo que estamos haciendo son vídeos de YouTube, queremos tráfico a nuestra página web, en este caso, si lo estás haciendo bien, tendrás un embudo. ¿Cómo haces en este caso? ¿En qué momento preciso les envías ahí? Eso se puede hacer. A mí me gusta hacerlo justo después del gancho y luego al final del video y de pronto en la mitad. Pero al menos si solo... O sea, idealmente tiene 2 o 3 llamados a la acción el video. Pero si solo va a tener uno, que sea después del gancho. Tiene que ser bien rápido. Y tener solo un llamado a la acción importante. O O sea, sea, no al final. O sea, aquí estamos rompiendo paradigmas, porque al final sí, no, de lo que una, normalmente de hace una. la gente es, volviendo a la idea principal, es, oye, yo grabo un vídeo, luego pienso en título y miniatura, ya hemos roto con eso. Ahora, el llamado a la acción lo tengo que hacer después de que ya te he aportado todo valor y entonces te dejo aquí un enlace para que, no, tú ahora aquí lo que estás diciendo es, oye, tengo el gancho Sí. y después del gancho meto ahí el llamado a la acción. O sea, yo uso ambos. Yo uso el llamado a la acción al final también. Normalmente mi llamado a la acción al final ya es para mi oferta, porque ya quiero que la gente haya, o sea, los que llegan al final del video fueron los más comprometidos y los que más se nutrieron. Entonces, al final, el llamado a la acción a la oferta, digamos, principal, lo hago al final del video normalmente. Pero digamos, si tengo un llamado a la acción a una lista de correos, digamos a un lead magnet, que yo a veces uso, por ejemplo, no sé, una lista, un GPT gratuito, algo así, se los digo de una vez después del gancho, como oigan, si quieres descargarte este lead magnet o este coso gratuito, te dejé el link en la descripción. Y también luego durante el video, que esté integrado de una forma muy orgánica, que yo muestre cómo se use y luego les digo, miren, está gratuito acá abajo. Pero lo ideal es siempre ponerlo pronto. Es siempre ponerlo pronto, a menos que, digamos, uno quiera filtrar un poco, porque yo no quiero que cualquier persona de una vez reserve llamada eh, para entrar a mi comunidad, sino que quiero que las personas más comprometidas lo hagan. Si eso es lo que yo quiero, entonces pongo el llamado a acción a la final. Las personas que llegaron al final del video. Uno sabe que son los más comprometidos de todos.
Claro. Entonces aquí entraría en juego la escalera de valor también, ¿no? O sea, es un concepto del que no estamos hablando, pero lo explico súper rápido. Básicamente consiste en cómo llevas a una persona en un lead magnet, que sería como, oye, pues algo gratuito. Entonces, digamos, comunidad gratuita, eso iría al principio. Oye, por cierto, tengo una comunidad gratuita, tal, no sé qué. Entonces las personas entran en la comunidad gratuita. Si quieres ir filtrando más a las personas, igual casi al final o a la mitad, es donde tú les llevarías a agendar llamada, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, sí, Y si, total. y si Eso no tienes es... algo en plan, lo hago por ti, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una agencia o algo así, o un servicio, como puede ser el del abogado que estamos hablando, donde meteríamos este llamado a la acción, ¿no? A lo mejor tiene algo gratuito, pero luego tiene también su servicio como tal, igual, ¿no? Yo lo que le diría al abogado es un poco, o sea, yo como veo el emprendimiento yo no lo veo como una ciencia, yo lo veo más como un arte. Entonces no es como que haya una sola forma de hacer las cosas, hay muchas. Entonces, yo lo que le aconsejo a la gente es, sí, hay un camino que yo he probado y que me ha funcionado y que le digo a mis clientes que sigan, pero en ese camino igual experimenten ciertas cositas. Entonces, a mí me gusta poner el llamado a la acción principal al final, normalmente. De vez en cuando puede que en algún video lo ponga antes para ver qué tal. Si me funciona antes, pues lo sigo poniendo antes. Pero lo que he visto en mi caso es que cuando lo pongo al final, llega más gente más comprometida a las llamadas. Más cualificado. Pero yo le diría al abogado, prueba. De pronto la gente que te está llegando a tus videos ya está de una vez como más mentalizada en como que esto le interesa. Entonces puede probarlo al principio, de una vez decirlo, o puede probarlo al final. Lo que sí le diría es que si es un llamado a la acción a su lead magnet, sí, póngalo pronto, póngalo de una vez, porque ahí Sí. no importa tanto. Sí, fíjate que nosotros estamos haciendo algo interesante con los embudos que montamos en Go High Level, que es cuando son de anuncios, lo que hacemos normalmente es que como las personas llegan a través de Instagram, ¿no? Ujú. Nosotros les obligamos que vean al menos el 75, incluso 80% del vídeo. Y es ahí donde aparece el botón. Porque Ok. si vienen de anuncios, es ahí. Ahora, si viene de YouTube, como tú bien nos has enseñado, esa persona ya pasa más tiempo conmigo, ha visto más de mi contenido, aparte de eso mi contenido es nicho y tal, entonces esa persona puede entrar directamente a una página en donde obviamente está mi USL, mi vídeo de venta, pero ya directamente tiene un botón en la parte de abajo para que agende. Pero es diferente, Exacto. entonces fíjate cómo de lo que hemos hablado al principio, al final toma sentido ahora, en donde de alguna manera estamos diciendo, oye, tú vienes de anuncio, tráfico frío, no me conoces de nada, como mínimo tienes que ver el 80% de mi vídeo. Sin embargo, Sí, sí, cuando sí. viene de YouTube, que es un público más nutrido, por decirlo así, tú ya directamente podrías agendar, ¿no? Entonces, creo que como que toma bastante sentido. Yo creo que estamos aportando bastante valor aquí Sí, total. en esta charla y nada, ya de paso aprovechamos, ¿no? Ya que estamos hablando de llamado a la acción, en la parte de aquí abajo van a encontrar el enlace de canal de YouTube, algunos vídeos que hemos hablado, etcétera, etcétera. Más Ujú. cosas aquí, Daniel. Y una Antes cosita de sobre eso, pasar... antes de que sigamos, ¿Sí? la descripción. Es muy importante. Es muy importante Ah, los links de la descripción de los videos. Y es sí, muy importante no atosigar la descripción con 20.000 links. Link a la oferta y link al lead magnet y ya está. Y si simple. digamos, el video, lo primero que no menciona es el lead magnet, poner el lead magnet primero y luego la oferta. El link debe estar precedido por un texto. Ese texto es más importante de lo que muchas personas creen. Entonces, probar distintos textos en distintos videos. Como quieres que yo te ayude a tal o accede a mi recurso gratuito de tal o lo que sea, pero probar cuál de esos está haciendo que la gente haga más clic. Y ya está, pero 2, 3 links máximo y ya está, porque la mayoría de la gente no ve todo hasta el final. Yo antes cometía ese error Ujú. de poner como 20.000 links, poner los links de Amazon afiliado de todos mis equipos, poner un montón de cosas. Eso no sirve. Me entraban como $5 al mes de Amazon. Eso no vale la Claro. pena. Entonces, em, los links, link a la oferta y link al lead magnet y ya está. Y si tiene un tercer link, pues 3 links, suficiente. Claro, sí, a lo mejor si tienes alguna otra red Ajá. social en donde tú eres activo o algo así, ¿no? Pero como muy simple. Sí, yo diría que ni siquiera la otra red social. Em, Tu lead magnet y tu oferta. Sí. Igual YouTube, si no tiene la red linkeada en YouTube, abajo aparece el loguito de Instagram, el loguito de Twitter, lo que sea. No ni siquiera tiene Es que verdad, ponerlo. claro, no te hace falta. Listo, Sí. buen dato ahí. Me lo apunto yo también. Bueno, pues entonces ya tenemos como tutorial completo de cómo una persona podría hacer Ujú, prácticamente todo un vídeo, ¿no? Entonces aquí incluso para si estás empezando o si ya tienes, o sea, ya eres un empresario, un dueño de agencia, un consultor o un abogado, como el ujú, que hemos estado hablando, ¿no? Ahora sí, pasemos a la parte del algoritmo. Esta parte del algoritmo, hay muchas teorías por ahí, entonces me gustaría como escuchar tu tesis. ¿Qué es lo que ujú. piensas tú del algoritmo? ¿Cómo ves tú el algoritmo? De 0 a 100, ¿cómo Daniel
explicaría el algoritmo en, nada, 5 minutos. Bueno, comencemos hablando sobre cómo lo ve la mayoría de las personas. El algoritmo lo ven Ujú. como el tipo de Terminator, que es como un ser malvado, una inteligencia artificial malvada que está ahí para hacer que sus videos no los vea nadie. El maldito algoritmo no recomendó mi video. El algoritmo me odia. Esa es la frase que más escucho. El algoritmo solo le gusta a ciertas personas. Es como se imagina un tipo así, un Terminator, que odia a todos excepto a algunos videitos que él ama. Y a eso sí los muestra a todo el mundo. Es la forma en que la gente ve el algoritmo. El algoritmo no es eso. El algoritmo es más como una bibliotecaria, así gordita y tiernita, con gafas, que lo único que quiere es que la gente se quede la mayor parte del tiempo en la biblioteca, leyendo libros. ¿Y por qué quiere que la gente se quede la mayor parte del tiempo en la biblioteca leyendo libros? Porque esos libros, cada tantas páginas, tienen un anuncio. Y cada que alguien ve ese anuncio en ese libro, le entra un poquito de plata a YouTube. O a la biblioteca en este caso. Le entra un poquito de plata a la biblioteca y la biblioteca vive de eso, porque en esencia los libros son gratuitos, la gente los lee de forma gratuita, pero está el anuncio en la mitad y listo, siguen leyendo. Entonces, cuando alguien agarra un libro y ese libro lo leen todo hasta el final y se quedan leyéndolo, la bibliotecaria dice, esa persona le gustó ese libro. ¿Qué tal si a Juanito, que ha leído libros similares a él, le muestro ese libro también? Y, va y le recomienda ese libro a Juanito y Juanito lo lee y lo lee todo también. Y resulta que la bibliotecaria dice, bueno, se lo va a mostrar a este grupo de personas que se parecen a Juanito y a Pepito, que se lo leyeron hasta el final, y todos se lo leen hasta el final. Entonces lo va a seguir recomendando y seguir recomendando porque eso está haciendo que la gente se quede en la biblioteca más tiempo. Pero si alguien agarra un libro y lo lee la primera página, es como, no, esto está feísimo, ¿qué hace la bibliotecaria? De pronto dice, bueno, se lo va a mostrar a alguien distinto a Juanito, que no lo leyó. Se lo muestra a Pepita. Y Pepita lo agarra y tampoco lo ves, como, no me gusta. Entonces de pronto va a intentar una que otra vez con alguien. Va a llegar un punto que va a decir, a nadie le gustó este libro, pues ya no lo va a mostrar porque no le está sirviendo a esta biblioteca. Necesitamos que la gente se quede para que vea los anuncios. Así es como funciona YouTube, literal. El algoritmo solo quiere que la gente se quede en YouTube. ¿Y por qué quieren que se quede en YouTube? Porque más tiempo se queden en YouTube, más van a ver anuncios. Y entre más vean anuncios, pues más ingreso le entra a YouTube. Y si un video ayuda a que las personas se queden en YouTube, pues el algoritmo felizmente lo va a seguir recomendando a personas similares a esas personas que lo están viendo y va a seguirse expandiendo el video. Ahora, habiendo dicho esto, para tener un negocio rentable en YouTube no es necesario tener un video muy viral. Solo es necesario tener un video que el algoritmo, o sea, que le llega a las personas correctas y que el algoritmo le queda fácil que le llegue a las personas correctas. Con 1000, 2000, 5000 vistas por video, si uno tiene un canal educativo transformativo, un canal que ayuda a las personas a obtener un resultado, digamos que no es un canal, cuando yo digo educativo, no es como un canal que enseña matemáticas o un canal que no, es un canal que enseña a hombres mayores de 50 años a bajar grasa abdominal, es un canal que enseña a personas en Estados Unidos a comprar su propiedad en subasta como Kevin, es un canal que enseña a temas de espiritualidad, pero hay alguna transformación en muchos, es muy variado. Cuando tiene un canal de ese estilo, Sí. con pocos miles de vistas de las personas correctas, uno ya tiene un negocio que factura muy bien. Entonces, sí, ese es el algoritmo, una bibliotecaria que quiere que la gente se quede. Y lo que pasa es que tampoco no hay solo una bibliotecaria, hay varias. Está la bibliotecaria que recomienda a la gente que está entrando. Está la bibliotecaria que llega a alguien y le pregunta por libros si está buscando algo en específico y ella saca, le recomienda eso. Hay varias bibliotecarias, o sea, hay varios algoritmos. Pero hay un algoritmo que yo prefiero para crecer negocios, es el algoritmo de funciones de exploración, que es el algoritmo donde es el algoritmo al que uno cae. Cuando uno cae en la página principal de YouTube y están todos esos videos ahí, ahí está funcionando ese algoritmo. Ese algoritmo está mostrando esos empaques basado en lo que a uno le gustó, en lo que más O probable. sea, son como varios algoritmos, ¿no? Varios Sí, algoritmos en uno vale. mismo. Son distintos algoritmos, todos funcionando. Está el de búsqueda, por ejemplo, cuando uno tipea algo en YouTube, está el de búsqueda, está el algoritmo, inclusive lo que me he dado cuenta es que el algoritmo de Shorts es distinto. Si uno ve sobre todo entretenimiento en Shorts, pero videos educativos en videos largos, lo que le va a mostrar a uno YouTube en Shorts es puro entretenimiento, pero en los videos largos le va a mostrar a uno cosas educativas. Entonces, el algoritmo que uno le va a apuntar sobre todo es ese, al de exploración. Cuando uno cae en la página principal de YouTube, ser de esos videos que están ahí y que la gente hace clic. Esos son los que crecen más rápido en un negocio. Funciones de búsqueda puede servir, pero por razones que pues sería muy largo hablar en este video, no funciona tan bien Claro, como eso sería el como segundo SEO y algoritmo. todo esto, ¿no? Ajá, exacto. Claro. Vale, entonces, recapitulando o ya más bien terminando esta idea del algoritmo como tal,
básicamente es como entender el modelo de negocio de YouTube, ¿no? Si entendemos el modelo de negocio de YouTube, YouTube es nuestro socio, entonces nosotros podemos servirle a ese socio a la vez de que ese socio nos sirve a nosotros, ¿no? Ujú. Sí, total. O sea, YouTube es como un sitio donde hay tierras. Y esa tierra, uno ahí puede poner una tienda y gratis. Y de alguna forma gratis, uno puede mostrar su negocio a la gente. Eh, lo único que le pega a uno a YouTube es como... Y ni siquiera uno puede apagar eso, uno puede ni siquiera poner anuncios. Pero YouTube le dice a uno, bueno, ponte estos anuncios y te pago. Y ya está. Sí, Lo único es que esa tierra no le pertenece a uno. Esa tierra es de YouTube. Entonces uno lo que tiene que hacer con los clientes es intentar llevárselos a un lugar que uno sí, del que uno sí es dueño. Lista de sí, correo. has abierto un melón interesantísimo que quería abrir ahora justamente. Pero bueno, sí, continúa con la idea que te iba a preguntar acerca de eso. Sí, es eso, es como llevarse a la gente a la lista de correos, a la comunidad school, a un lugar que si que uno sí sea dueño. Entonces, la Claro, forma en que uno usa construir en terreno correctamente, propio. exacto, construir en terreno propio, no construir solo en YouTube, no tener todos los huevos en la canasta de YouTube, porque esa canasta no es de uno, tener los huevos en su propia canasta. Y usar YouTube como lo que te decía. Yo lo veo como un sitio donde subo anuncios a mi negocio gratis. Cada video que yo veo es como un anuncio a mi negocio, un anuncio educativo a mi negocio. Y que YouTube además no solo es gratis, sino que me paga un poquito por subir esos Sí. anuncios gratuitos. Entonces, es la forma correcta. Vale. Fíjate que tú y yo hemos hecho varios lanzamientos ya, ¿no? Y hubo uno de ellos en donde a ti te cerraron la cuenta de Instagram, Sí, justamente antes de hacer ese lanzamiento. Entonces yo lo que te dije, Daniel, vamos a aprovechar esto, porque esto que acaba de pasar es algo que le puede pasar perfectamente a nuestra audiencia, hablando precisamente de ese tema de que tú acabas de mencionar, ¿no? De no construir en terreno ajeno. ujú, Entonces, vamos a contar un poquito esta historia de una manera como muy breve, muy rápida, de cómo fue que aprovechamos eso. Y no solo cómo aprovechamos eso, sino de que, oye, debido a que obviamente teníamos una comunidad gratuita en School, obviamente tenías tu newsletter y todo eso, pudimos hacer un lanzamiento y creo que fue, no sé si fue el que más, pero sí fue un buen lanzamiento. Yo recuerdo que en sí, ese lanzamiento no fue bien. ¿Cómo viviste tú eso y qué experiencia puedes, yo creo que aportarle más bien aquí a la audiencia al respecto? sí. Pues yo creo que no hemos dicho eso, pero tú, o sea, Cristian acá es mi socio de lanzamientos. Él me ayuda en mis lanzamientos y es un duro haciendo lanzamientos. Em, y Gracias. ese lanzamiento que hicimos fue uno de los primeros, o fue el año pasado. Y yo me acuerdo que, bueno, yo tengo Instagram, pero yo la verdad es que casi nunca lo uso, pero ahí llega gente de YouTube tiene curiosidad de ver mi Instagram, entonces me siguen ahí, entonces lo tengo ahí abierto para que la gente me siga, a veces me escriben, a veces hablo con la gente ahí, a veces llegan clientes por ahí que me escriben literal, como, hey, quiero tu asesoría, bueno, listo, y termina entrando a mi comunidad. Entonces lo tengo ahí en mi Instagram, pero yo no subo contenido. Pero en ese momento creo que tenía como 10.000 personas en ese Instagram y tú me has dicho, bueno, usemos el Instagram y hagamos cosas. Y yo, bueno, hagamos ahí historias y eso para promocionar el lanzamiento. Y vamos a comenzar a hacerlo. Instagram me salió así como, hey, cerramos tu cuenta. Y yo, uy, ¿qué pasó? Me cerraron la cuenta justo en el lanzamiento. Y fue, bueno, está bien. Y ahí fue cuando me dice, pues aprovechémoslo, hablemos de que no es buena idea solo depender de una cosa. Y es verdad, o sea, si mi negocio dependiera enteramente de Instagram, pues me habría dañado el lanzamiento, pero no hizo como ni un, ni un dent, o sea, no me hizo ni un rasguño en el lanzamiento, porque literalmente yo no uso Instagram para eso. Y por esa época, a muchos creadores le encerraron su cuenta de Instagram. Me acuerdo mis propias finanzas. Eso Había es. otra creadora que también, que yo sigo en YouTube, hizo un video de YouTube llorando porque le han cerrado su Instagram. Eh, y luego me devolvieron la cuenta. Pero en últimas usamos ese mensaje para el tema del que íbamos a hablar en el lanzamiento, que era un tema de crear tu negocio, crear tu comunidad y pues en esencia aprende a adueñarte de tu audiencia y a facturar, no depender de una red social solamente y vivir de ella. Entonces eso al final, a la larga, nos terminó ayudando. ¿Cuándo viste tú que era necesario empezar a sacar a la audiencia de la plataforma? Y mira, eso yo lo hice muy, muy pronto. Eso de hecho es muy curioso porque, bueno, yo antes de comenzar YouTube, como les decía, yo soy copywriter, o era, pues trabajaba de copywriter, que es escritura publicitaria en esencia, que se usa en todo lo que sea publicitario, en correos, en
las Los páginas, copywriters escriben los comerciales de televisión, las todo, vallas, todo es copy. y hay dos tipos de publicidad. Direct response, que es de respuesta directa, o sea, que la compra sea de una vez, o awareness, que es generar conciencia y que la gente compre eventualmente. Digamos, los comerciales de televisión es más awareness. Yo trabajaba en direct response, que eran correos, que eran anuncios de Meta, cosas así que es compra de una vez. No es para generar conciencia, es para que compres. Y en esas, trabajando como copywriter y como un cargo que se llama Creative Strategist para tiendas de e-commerce, yo me di cuenta que era muy importante que todas las personas para las que yo trabajaba tenían listas de correo. Y yo, de hecho, me volví copywriter de correos. Entonces, trabajé con coaches, trabajé con varias personas que tenían su lista de correos y le vendían a su lista de correos. Entonces, yo cuando comencé YouTube, al ser yo copywriter también, de una vez, pues dije, voy a comenzar mi lista de correos de una vez. Entonces, al tercer video, al cuarto, de hecho, ahí sí se puede ver en mis videos. El primer video que promocioné algo, promocioné una propuesta de trabajo en Upwork que me ganó un trabajo de $40,000. Literalmente, simplemente copié y pegué la propuesta que me ganó ese trabajo en Upwork. Y a ese lead magnet, o sea, para acceder a eso, las personas tenían que entrar a una página donde había un formulario, ponían su nombre y su correo, y yo les mandaba la propuesta, que era un Google Doc, se las mandaba a su correo. Eso se llama un lead magnet, un imán de prospectos, traduce al español, que es algo de valor que uno da a cambio de los datos. Las personas me dan su nombre y su correo y yo les daba eso gratuito. Y me comenzaron a llegar muchas personas. Me acuerdo que abrí eso y abrí donde manejaba mis correos era en Active Campaign. Yo primero tenía para 100 personas, que era creo que gratis en ese momento, y llegué a las 100 personas, los 100 prospectos rápido. Yo, ya me va a tocar comenzar a pagar. Entonces comencé a pagar y se llenaba y se llenaba. Entonces tuve varios miles de personas llegaron a mí por ese lead magnet solamente. Y yo sabía que era importante, pero en ese momento yo te conté que yo estaba trabajando y estaba, además en ese momento yo estaba en Suecia, me había ido a Suecia porque tenía un trabajo en un e-commerce sueco y querían que yo fuera para conocer todo el equipo. Y aparte me había dado COVID, hace poco yo estaba en Suecia como todo débil y dije, bueno, voy a dejar esto acá, luego voy a comenzar a enviar correos, pero todavía no, no tengo ni la energía ni el tiempo para enviar correos. Y luego comencé a enviar correos un año después casi, como 10 meses después de haber comenzado mi lista de correos, comencé a enviar correos, que eso no es muy recomendable, uno debería como por lo menos un correo a la semana para mantener la lista activa. Pero un año después dije, bueno, ahora sí, voy a hacer mi primer lanzamiento, eso fue en el 2023. Y lo hice con mi lista de correos, solamente mi lista de correos y YouTube. Y a esas personas que se han inscrito, comencé a hacer varios correos como de expectativa, diciendo, bueno, va a sacar algo interesante que les va a gustar, no sé qué, bla, hice varios correos y luego los invité a un evento exclusivo que hice en StreamYard. No mentiras, ese lo hice en Webinar Jam, donde pagué Webinar Jam para 500 personas. No pensé que se fuera a llenar, se llenó. Fue una clase en vivo donde di mucho valor y al final hice un pitch y terminé facturando casi $5,000 ese día, el día que abrí el carrito. Y yo fui como, wow. Ese fue tu primer lanzamiento. Ese fue mi primer lanzamiento y fue muy hecho como con las uñas, sin nada, yo solo. Y, y ahí fue cuando, eso fue como lo primero que me dijo, como esto me sirve para, con esto puedo renunciar a mi trabajo. Fue como Y el primer clic, ¿no? sí, entonces ya, o sea, desde el principio comencé a recolectar correos, súper importante, y mi lista de correos me ayudó a facturar eso, a lanzar mi primer curso. Muy Entonces, interesante esa bien, parte, hacerlo sí. desde el día uno, háganlo. Puede ser una lista de correos, puede ser una comunidad gratuita, school. Inclusive así sea un WhatsApp, algún lugar que ustedes puedan llevar a las personas. WhatsApp no es lo mejor, pero si pueden lista de correos o comunidad school, sería genial. De hecho, bueno, WhatsApp nosotros lo utilizamos Para para no los invertir. lanzamientos, pero bueno, únicamente y exclusivamente para eso, o luego también para los embudos Evergreen y demás. Entonces ya se ha Exacto. abierto el melón de los lanzamientos. Aquí quería llegar para aportar valor en esta medida también. Y la primera pregunta que te quería hacer referente a los lanzamientos es, y además va muy en la línea con lo que vienes hablando, ¿qué ha supuesto para ti en tu negocio actual hacer un lanzamiento? Bueno, los lanzamientos son para mí como... Yo tengo una relación de amor y odio con los lanzamientos, la verdad. O sea, me gustan, pero también no me gustan a la vez. Porque son increíblemente buenos para probar un producto, para probar una nueva oferta, o para generar un pico de facturación de una oferta que uno ya tiene. Son muy buenos.
y le aceleran a uno el proceso, una locura, pero también pues requieren un montón de trabajo y un montón de esfuerzo. Yo este primer lanzamiento que hice solo con las uñas quedé un burnout después de hacer todo eso por mi cuenta. Uf, fueron tantas cosas, yo no sabía que iba a hacer todo eso, pero fue buenísimo. O sea, aprendí ya que era emprender en línea. A mí me gusta más el modelo Evergreen, de que las cosas están andando siempre, pero el modelo de lanzamientos es increíblemente bueno para validar esa oferta que uno va a tener Evergreen y generar como un empujón a esa oferta y que luego siga andando bien. O también hay gente, conozco gente, mi amigo Dani Conde, él vive de hacer lanzamientos, cada 2 meses hace un lanzamiento y le va súper bien. Sí, Dani Conde, a Entonces, ver si lo traemos también para que nos cuente un poquito de sus lanzamientos. sí, él es un duro. Entonces son buenísimos, me gustan hacerlos, pero de vez en cuando. Yo solo los hago de vez en cuando hay una razón Sí, válida. Por ejemplo, cuando lancé YouTube Pro, era YouTube para emprendedores. Quiero ver si hay necesidad de eso en el mercado. Un YouTube para negocios, para escalar negocios. A la gente le interesa esto, hicimos el lanzamiento, facturamos una locura y fue como sí, a la gente le interesa esto. Entonces eso se volvió parte de mi oferta, YouTube. Entonces son buenísimos, buenísimos los lanzamientos, pero también requieren bastante trabajo y requieren esfuerzo y la verdad es muy bueno tener a alguien que le ayude a uno. Hacerlo sí. solo, yo no volvería a hacer un lanzamiento solo por mi cuenta. Ahí es donde entro yo, ¿no? Donde entra la Sí. agencia al final. Pero fíjate algo curioso que es que justamente lo que yo estoy enseñando ahora en esta nueva comunidad que estoy abriendo es que no es que sea una cosa o la otra, sino una cosa y la otra, como lo has dicho tú antes. Está muy bien hacer lanzamientos para tener esos picos de facturación, para validar la oferta, pero luego tener tu evergreen que te esté dando prácticamente resultados todo el año, ¿no? Entonces, resulta que cuando tú tienes un embudo evergreen, tú captas, vamos a decir, bueno, el 100% de las personas, digamos que el 30 agendan llamada, ¿vale? Mm. Digamos que está muy bien tu embudo, tienes una muy buena oferta, el 30 agenda llamada. De ese 30, o digamos 50 que agendan llamada, que es muy complicado que sea eso, digamos que de ese 50 que agendan llamada, tú termines cerrando la mitad, ¿no? Ese resto de personas que se quedan ahí se van quedando en tu embudo como tal. Entonces de ahí es donde sale la idea, oye, pues cada 4 meses hago un lanzamiento, cada X tiempo hago o hacer 2 lanzamientos al año quizá. Pero así barres como con ese resto de personas que tienes ahí y tienes ese pico de facturación que yo creo que viene muy bien, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha pasado también, nosotros cuando hemos hecho los lanzamientos con Daniel, precisamente lo que hemos hecho es eso, ¿no? Sí. Hemos validado 2 ofertas, ¿no? La primera oferta Mm. que validamos fue la del Community Funnel, que básicamente era cómo Ujú. crear las comunidades de School. La validamos y funcionó bien. Y gracias a eso, luego también ya se hizo lo que es la oferta de YouTube. La oferta de YouTube fue yo creo que el mejor lanzamiento que tuvimos, porque Mm. había una necesidad real por eso. Sí. Entonces ahí lo que estamos haciendo es como hacen las startups, que básicamente hacen lanzamientos, ¿no? Apple, cada vez que saca un teléfono nuevo, hace lanzamiento. Ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial y me gustaría cerrar también hablando un poquito de IA, pero nada, muy rápido. También hace lanzamientos cada 2x3. Ahora salió una nueva banana, ahora ha salido esto otro. Entonces son Mm. todo el rato lanzamientos. Al fin y al cabo es una manera de, bueno, pues salir al mundo con algo nuevo que ha sacado. Algunos funcionan, Total. otros no. Sí, es que los OpenAI, lanzamientos son algo muy probado y muy que se usa mucho. O sea, todas las películas hacen lanzamientos. Cada eso estreno de es. una película es un lanzamiento. Entonces, Apple, lo que tú dices, todos los años en septiembre, Apple hace un gran lanzamiento, todos los años, todos los años. Y pues si les funciona a ellos, si ellos lo hacen, pues uno tiene que ver, pues ahí hay algo que está funcionando. ¿Tú Entonces le yo tengo una recomiendas a tus relación. alumnos? ¿Cómo? ¿Tú le recomiendas a tus alumnos los lanzamientos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho ahorita en el curso que va a salir de como la renovación del curso de negocios, hay una sección de lanzamientos en la cual vas a estar tú muy involucrado. Eh, Excelente. pero sí, yo tengo una relación bien curiosa con lanzamientos, como cuando termino un lanzamiento es como ya, este es el último, no quiero hacer más lanzamientos. Y después de unos meses digo, uff, pero de pronto sería bueno hacer un lanzamiento para esto. Y llamo a Cristian como, hey, Cristian, quiero hacer un lanzamiento de esto. Y luego acá ese lanzamiento es como, uy, ya no voy a volver a hacer lanzamientos. Otros meses después se repite. Entonces Como siempre la digo resaca, ¿no? que sí, es como, sí, como esa novia tóxica que tengo que me deja ingresos la mayoría de los tiempos. Em, Claro. pero sí es una gran forma de escalar un negocio, hacer lanzamientos y hacer evergreen. Uno puede o hacerlo uno o lo otro, o puede hacer ambos, como yo hago. Yo hago de vez en cuando un lanzamiento, la mayoría del tiempo hay un evergreen que está andando todo el tiempo.
Sí, a no ser de que tú tengas una oferta donde tú digas, oye, yo solamente, esto va por cohortes y yo solamente abro cada X tiempo, prácticamente para todo el mundo se adapta al lanzamiento. La única Ajá. diferencia que yo veo es que en el lanzamiento, como es un evento que tiene un inicio y un fin, ¿no? Y vas a crear urgencia y escasez, al final lo que tienes que hacer tú ahí es, oye, yo por ser, por ejemplo, la semana de YouTube, voy a dar estos bonos. Entonces voy a tener uno a uno con las personas, voy a tener esto otro, voy a tener... Entonces eso es lo que le agregas además a la oferta. No quiere decir que, oye, como tengo todo el tiempo mi embudo, entonces eso quiere decir que las personas ya saben cuál es mi oferta, entonces no puedo hacer otra, ¿no? Tú le agregas valor a tu oferta y entonces de esta manera pues relanzas, ¿no? Tu Mm, oferta al mercado con un evento y demás. Bueno, así es. entonces, ¿alguna cosa más que quieras aportar ahí con respecto a los lanzamientos? Pasamos ya al último tema de la IA. Podemos pasar al tema de la IA. Rápido, tema de la IA. Me interesa lo que te comentó Sam Owens, pero también me interesa primero tu visión, ¿no? Y me gustaría conectarlo más bien con un tweet que creo que leí que era MrBeats, que estaba haciendo como un mini reclamo, creo que a YouTube, porque al fin y al cabo, hacia dónde vamos es al que el propio YouTube pueda crear su propio contenido. Entonces, ahora mismo la relación que hay entre el usuario, el que ve el contenido y YouTube, es que YouTube necesita a los creadores para que creen ese contenido. En el momento en el que ya no necesiten a ese creador, sino que la propia inteligencia artificial cree ese contenido, ¿no? YouTube puede decirte directamente, Daniel, mucho gusto, un placer haberte conocido, pero la inteligencia artificial, o sea, no tengo que compartir mis ganancias contigo, Ujú. más bien mi propia inteligencia artificial va a hacer esos vídeos. ¿Cómo ves tú esa postura? ¿Tú crees que eso llegará? ¿Tú crees que... Creo que es un velo interesante para abrir? Bueno, yo no sé qué va a pasar en el futuro, es muy difícil, pero yo lo que veo en ese momento es que la IA es muy mala creando contenido. Es muy mala para crear todo, como toda la idea y todo, de principio a fin. Es muy mala en todo. Por ejemplo, no sé, en mi comunidad, cuando alguien hace un post con inteligencia artificial, se nota leguas y yo lo borro. Porque ¿quién quiere leer eso? Nadie quiere leer algo hecho completamente con inteligencia artificial. O sea, es como, y eso lo decía Sam Owens el otro día, cuando estaba hablando con él, si no tienes nada que decir, pues no digas nada. La gente va a estos sitios a ver qué, o sea, a uno le interesa es ver qué está haciendo otras personas, qué están diciendo otras personas. Uno no quiere leer basura de inteligencia artificial, no término que se inventaron en inglés, que es AI slop. Uno no quiere leer eso. Entonces, yo creo que la IA para crear contenido en su totalidad no sirve, por lo menos en este momento. Quién sabe si algún día, y yo no sé si las personas quieran ver ese contenido. Sí, puede que la IA sea buena creando contenido de IA, pero no sé si todo el mundo, de pronto habrá algún nicho de personas que sí, les guste ver solo contenido de IA. Pero uno siempre se conecta y uno siempre ve contenido porque son otras personas. Uno ve contenido de otras personas normalmente, hablando de algo o mostrando su vida, enseñando algo. Entonces, no creo que la IA vaya a reemplazar. Yo personalmente no creo que vaya a reemplazar todo el contenido. La IA tiene una utilidad muy grande en cuanto a la creación de contenido. De hecho, yo tengo herramientas de inteligencia artificial en mi comunidad que le doy a mis estudiantes, a mis clientes para acelerar sus procesos. Pero yo lo que les digo es que, o sea, les puede crear desde cero el gancho si quieren, les puede crear desde cero pues el guión, pero no es la mejor. Lo mejor es que ustedes creen por lo menos una primera base del guión y la IA se los ayuda a pulir, se los ayuda a mejorar, a estructurar mejor de forma que se explique mejor. Pero siempre es como que comienza a partir de qué quieren ustedes decir y intenten decirlo en sus palabras y luego lo mejoramos con la IA. Pero no todo desde cero, porque se nota mucho cuando es solo inteligencia artificial. Y si alguien depende enteramente de la IA para crear contenidos, como pues no tiene nada que decir en verdad. O sea, tú te leerías un libro, si alguien con un prompt escribe un libro de principio a fin, ¿tú te lo leerías? Yo creo que no. El otro día lo estaba hablando, de hecho, con Enrique, que es autor, que también vendrá aquí al podcast. Él habla sobre finanzas y me decía que él veía muchos referentes ahora mismo que han perdido valor precisamente porque se están apalancando mucho en la IA con esto de querer crear contenido con IA y que no, que realmente pues eso en lugar de ayudarle a su marca personal y demás, está arruinando su reputación. Total. Uno nunca se leería un libro escrito por la IA. ¿Por qué me va a leer eso? Mm. Uno quiere leer algo que escribe un ser humano de verdad, con sus experiencias, que me está enseñando. Porque yo soy ser humano y estoy pasando por las mismas experiencias. La IA no está pasando por las experiencias. Es un algoritmo de probabilidades que me está dando eh,
sí, que me está dando un texto genérico basado como en la probabilidad más alta de qué palabra debe ir después de qué palabra. Entonces, la IA no es para crear contenido. La IA sirve mucho para otras cosas, mucho, mucho, pero Sí, digamos, para nosotros la estamos generación de usando. idea, para pulir las ideas, para cosas así, pero para crear contenido no. Por ejemplo, yo que soy copywriter de correos, yo tengo un correo que está hecho para seguir a otros copywriters y seguir gente que tiene listas de correo, porque así aprendo también. Y cuando vi que algunos comenzaban a escribir correos con IA, se notaba a leguas y los dejé de seguir porque yo, ¿por qué voy a leer un correo escrito con IA? No me interesa. No voy a leer un Claro. correo escrito con IA. Yo mis correos los escribo yo. Solo, digamos, de pronto un lanzamiento que hay que escribir muchos correos, bueno, de pronto ahí me apalanco, algunos los hago con IA, pero mis correos, el 99% de mis correos son escritos por mí, porque ¿quién va a querer escribir un correo, leer un correo que lo escribió una inteligencia artificial? De pronto uso la IA para que me pula la ortografía o de pronto, ¿cómo explico esto mejor? Uso la IA para que me ayude a pensar en una analogía o algo así, que lo explique mejor, pero no para que me dé todo el correo de principio a fin. Eso sería una Sí. forma horrible de usar la inteligencia artificial. Al fin y al cabo yo veo la IA como un potenciador de lo que tú eres, ¿no? De la Exacto. misma forma de que el dinero también es como un acelerador, un potenciador de la persona que tú eres, la IA es otro potenciador de la persona que tú eres, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos productizando todo nuestro servicio con IA, es decir, estamos creando una plataforma que también te ayudaremos a crear a ti la tuya, en donde al final lo que haremos es, oye, tú eres un coach consultor, dueño de agencia, tú tienes mucho conocimiento y tú ahora mismo estás utilizando mucha IA. Por ejemplo, Daniel en este caso tiene Artemiro, también tiene su propia plataforma y demás. En este caso, nosotros que tenemos lanzamientos, lo que estamos haciendo es cómo conseguimos que una persona, en lugar de pasar, como dice Daniel, oye, yo salgo agotadísimo después de los lanzamientos, entonces yo quiero como, oye, vamos a derribar eso y que una persona entre en 24 horas, tenga todo el copy y tenga organizado todo su lanzamiento. Ese es el objetivo. Ujú. Y eso sí que se puede conseguir con IA. Pero luego tú le tienes que meter tu esencia, tienes que grabar los guiones, tienes que Exacto. hacer esto, tienes que... Entonces, pero claro, ya toda esa parte organizativa, toda esa parte no creativa, es la que te puede automatizar la IA, ¿no? Entonces yo creo Sí, que total. ese sería el Cualquier uso. proceso que sea repetible y sistematizable, la IA puede acelerar eso. Sí, Totalmente. yo detecté una cosa. Cada vez que yo le pedía a la IA más de una cosa, yo creaba un GPT para eso. Entonces yo decía, vale, tengo que crear guiones cada 2 por 3. Pues creo una IA, creo un GPT que me cree guiones. Entonces, en Total. lugar de un prompt, primero empecé con el prompt, ¿no? Vale, tengo este prompt, siempre le meto este prompt, ¿no? Pues vamos a convertirlo en un GPT. Y entonces ya tendríamos, entonces ahí ya hice un ejército de GPTs, ¿no? Sí. Entonces, Yo creo que creo es que el truco el ahí, uso, ¿no? eso ahorra mucho, mucho trabajo y mejora los procesos. El truco ahí es después de que ya está todo igual, pegarle una pasada y que la persona que hace el lanzamiento un poquito lo personalice un poquito para que sea su voz, Claro. para que no sea solo una inteligencia artificial que lo escribió. Sí, Y obviamente él va a tener que grabar los videos. Puede tener la guía de la inteligencia artificial, pero que lo traduzca a sus palabras y que hable a partir de su experiencia. Eso sí. es importante. Pero sí, 100%, está pensado para eso, para que tenga tu esencia, para que conozca tu historia, para que hable como tú, porque se le mete data de tus vídeos, se mete... Entonces, al final, estamos creando, como vamos a llamarlo, un mini clon tuyo que responde como tú y va a conectar mucho con lo tuyo, pero no te reemplaza. Entonces, te hace un 80%, vamos a decirlo, ¿no? Pero ese 20% tuyo de creatividad, que es el más importante, es tu esencia, lo tienes que meter ahí sí o sí, al menos de momento, ¿no? Ya veremos más adelante. sí, total, total. No, la IA puede ayudar mucho con esos temas. Y sí, o sea, cualquier persona que tenga un curso, un servicio, hay muchas cosas para las que puede usar la IA para acelerar algunas cositas. O sea, si hay algo muy repetitivo que uno está haciendo, uno puede crear una IA que automatice eso repetitivo. Pero yo lo que creo es que la IA no puede reemplazar absolutamente todo. Uno siempre va a tener que entrar a hacer algo, ajustar y sobre todo revisar que lo que la IA haya hecho pues tenga sentido y esté bien. Pero es una gran herramienta, o sea, yo la uso todos los días, yo todo el tiempo estoy hablando con Claro, ChatGPT sí. y a mis alumnos pues les he creado IAs que les ayudan con todo, entonces sí, eso ayuda un montón. Sí. Sí, yo aquí, por ejemplo, en la agencia tengo un momento siempre todas las mañanas para hablar sobre ese tema del SaaS que estamos creando y cómo Bueno, podemos mejorarlo y siempre tema de IA. Y aparte de eso, pues prácticamente todo el día tienes ahí o ChatGPT o Cloud o Gemini o lo que sea y los vas usando, los vas intercambiando para bueno, apoyarte en el trabajo. Entonces yo creo que muchas personas a día de hoy no verían
y ya he hablado con varios, no verían cómo sería su vida sin la IA. Sin embargo, yo creo que tampoco está en el punto en el que lo reemplace. Entonces, bueno, ya por aquí tenía una última pregunta que tiene que ver más con libros, ¿vale? Entonces, nada, a la audiencia que nos escucha probablemente le interese mucho el emprendimiento, probablemente no, 100% le interesa el emprendimiento, ¿no? ¿Qué 3 libros le podría recomendar a estas personas? ¿Qué 3 libros? A ver, le recomendaría el libro de Cialdini, que se me olvidó el nombre en ese momento. ¿Cómo se llama? ¿Influencia? Influencia de ¿Influencia? Cialdini. Influencia de Cialdini. Le recomendaría La Vía Rápida al Millonario. Muy interesante, lo tengo por aquí arriba, lo que pasa es que no se ve. El libro de Cialdini es más para entender las bases de la persuasión. Sí, Las bases de la persuasión son las bases del marketing y el marketing es todo lo que van a hacer para atraer personas a su negocio. Entonces, si quieren entrar a las bases del marketing como tal, el libro de Cialdini les da todas las bases. Es muy bueno ese libro. El libro de La Vía Rápida del Millonario es un poco más para entender ya en qué consta emprender y pues los caminos que uno puede elegir a la hora de emprender. Y el último libro, yo les recomendaría el libro que hizo que yo comenzara en todo esto. De hecho, pues no fue el libro, sino la persona, pero este libro resume sus enseñanzas, que se llama El Almanaque de Naval Ravikant. El buenísimo. Almanaque de Naval Ravikant es un gran libro que es la razón por la que yo comencé, o sea, es como el empujón más grande para volver a crear mi canal de YouTube, porque ya le vi una razón, que era la forma de tener responsabilidad para apalancarme en algo y para generar riquezas, compartiendo mi conocimiento específico. Por eso elegí YouTube y por eso terminé ahí. Entonces, ese libro fue el que me enseñó de verdad en qué consta generar riqueza. No solo tener un sueldo, sino cómo se genera riqueza. Y sobre todo en el mundo actual. Y creo que es muy... Creo que la información que está ahí no envejece. Evergreen. Sí, entonces esos son los 3 libros que les recomendaría. Vale, otra cosa. Si les tuvieras que aconsejar a las personas solamente una habilidad, ¿cuál sería? Uf, una habilidad. Pues es como una meta habilidad, pero sería la habilidad de nunca parar de aprender, de seguir siempre aprendiendo. Sí, Eh, como proactivo, ¿no? Sí, como de no quedarse solo con lo que aprendieron en la universidad o lo que aprendieron en tal cursito, no paren. Lo que pasa es que ahorita las cosas se mueven muy rápido y uno no puede parar de aprender. No es como antes en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, que salían de la universidad, eso les servía hasta la pensión y trabajan en una empresa toda la vida y ya está. Ahora eso no pasa. Ahora el conocimiento va evolucionando y va cambiando y se van generando nuevas dinámicas, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la habilidad de no parar de aprender es súper valiosa y de pues disfrutar el hecho de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Vale, y una última pregunta que tenga que ver más con lo técnico de YouTube. Yo veo que hay muchas personas, yo me incluyo entre ellas, que hemos postergado mucho el iniciar el canal de YouTube por este tema del parálisis por análisis, el perfeccionismo y demás. ¿Qué le dirías tú a estas personas para que empiecen? Es decir, ¿qué consejo práctico pueden llevar a cabo estas personas desde tu experiencia para arrancar con su canal de YouTube? Comiencen, agarren el celular y digan, voy a abrir un canal de YouTube, no sé de qué va a ser, pero este es mi primer video. Espero les guste. Suscríbanse. Así comencé yo. Sí, sí, No lo tienen que recuerdo saber yo. de qué va. Si ustedes ya tienen un negocio, pues ya saben de qué va. Pero igual, aún así, si tienen todo ese miedo a la cámara, eso comiencen haciendo un video así. ¿Cómo va a abrir un canal de YouTube para mi firma de abogados? Este es el primer video. Hola. Y ya. Claro, Literalmente eso suena excelente. ridículo, pero Sí, ese primer video lo ayudó un montón. A mí me ayudó. Primero, me sí, obligó a crear el canal como tal, a decir todas esas pendejaditas como el cover, el nombre del canal, ¿qué le pongo? Nada, pues dije, bueno, cover cualquier cosa que encontré en Canva. Literalmente puse la imagen de un carro, de un SBMW, que es como un mini bucecito con el que la gente viajaba. Puse una imagen así que encontré, no tenía nada que ver con mi canal, pero dije, no me puedo quedar acá pensando qué voy a poner ahí. ¿Qué nombre le pongo? Le voy a poner mi nombre. Le voy a poner Dani Medina, pero había otro canal de una cantante que tenía muchos suscriptores que se llamaba así. Dije, no, pues luego Daniel Medina, había como 10.000 canales así. Entonces dije, bueno, Daniel Felipe Medina, porque hay menos así, tal vez es un poquito más único. Y subí ese video y ya está. Y le perdí el miedo al que dirán. Y luego subí el siguiente y el siguiente y el siguiente. Suban su primer claro. video.
Si Sí, quieren para mi eso, canal, mi primer video. Es pésimo, es así. Yo agarré el celular y ya. Ahí sigue. claro. Sí, eso me parece interesante también la reflexión que hizo MrBeast acerca de ese último vídeo súper viral, ¿no? Él hizo primero, o sea, se publicó un vídeo que dejó programado para Sí. 10 años en el futuro y todo lo que decía ahí, y eso se hizo viral y luego él hizo un vídeo reflexionando o reaccionando a su propio vídeo, ¿no? Entonces, y era eso, ¿no? Era como, oye, pues yo de aquí a 10 años, esto y esto, ¿no? Que es más como inspiracional, ¿no? De lo que ha llegado a conseguir esa persona, pero también precisamente eso, simplemente porque tomó acción. Y muchas veces nos paramos es ahí en el análisis, ¿no? En la parálisis por análisis. Nada, Daniel, Total. y ya para finalizar, lo que tú le quieras decir a la audiencia, en este caso, pues te dejamos el espacio para que lo puedas compartir. Nada, comiencen con su canal, creen su comunidad School, hagan las cosas. Y si necesitan ayuda con YouTube y School, síganme. Y si necesitan ayuda con el resto de cosas de emprendimiento, acá está Cristian para ayudarlos. Perfecto. Un abrazo, Daniel. Gracias. Listo, ¿no? Con gusto. Bueno, me alegro que hayas llegado hasta aquí, que hayas disfrutado de esta masterclass, porque yo creo que más que un podcast ha sido una masterclass donde Daniel nos ha explicado bastante sobre YouTube, nos ha explicado todo un paso a paso. Espero que lo aproveches un montón. Y si quieres seguir aprendiendo sobre marketing digital, sobre todo de cómo crear y escalar tu comunidad, donde vas a poder vender tu conocimiento, donde vas a poder vivir de tu conocimiento y tu pasión, lo único que tienes que hacer es clic en el enlace que está en la parte de abajo y te veo dentro.